inmanentes se dan en virtud de una materialidad, es decir, como medio para manifestarse en el mundo. Y Ok, esas tú me estás acciones hablando inmanentes de... son las que Ok, ok. específicamente se conocen como metabolismos. Tú me estás hablando del alma. Tú dices que el metabolismo tiene un alma. Sí, hermano, te he dicho que la psique, como los griegos, es lo que postula esto. Pero como Ok, vos sos un gran conocedor de la puedes... filosofía, ¿Por sí, qué, la por qué psique. debería, por qué debería yo creer que el metabolismo tiene alma? No, ¿Por qué lo debería que creer eso? deberías creer, no, estás planteando mal la pregunta. Lo que primero deberías preguntar es justamente por qué hay organización particular de entes. O sea, te lo puedo explicar con química, no es tan difícil. No, no puedes en realidad porque la química ya supone una particularidad de los entes. O sea, No se sí, pregunta por qué hay. porque las células están hechas de átomos y los átomos se ordenan de Ajá. cierta forma y eso permite el metabolismo y el metabolismo permite la vida. Uh, épico. ¿Y por qué los átomos están particularizados en este modo de ser y no en aquel? Ah, ¿Qué bueno, te eso dice? responde a muchos principios en física, por ejemplo, al spin de las partículas, a la carga eléctrica, a la carga de color, a la Pero ahí masa, a ya la me está velocidad dando que por tienen. supuesto lo que yo te estoy preguntando. O sea, para que todas las efectuaciones que vos me estás diciendo se den, ya suponen al átomo como particularizado, como este átomo. O Yo te estoy sea, preguntando es por que qué. porque hay abundante evidencia de que los átomos existen, o sea, los puedes incluso No, ver. no es eso, hermano. Te estoy preguntando por qué son particulares. ¿Cuál es su causa de su individualidad? Eso te pregunté. Bueno, No por puedes eso te digo, remitirte a ninguna ciencia hay particular mucha, porque la ciencia particular ya da por supuesto eso. hay Son mucho, hay mucho, presupuestos. hay muchos principios físicos que explican por qué los átomos son los átomos. Principalmente son las cuatro fuerzas fundamentales del universo. La nuclear débil, la nuclear fuerte y la electromagnética principalmente explican por qué los átomos tienen la forma de átomos. Pero si las fuerzas fundamentales ya dan por supuesto las particularidades de los átomos. No dan por A ver, supuesto, como que yo te explican diga, por qué los ah, átomos tienen la forma que tienen. no, yo te estoy preguntando de por qué tienen esta forma, cuál es el principio de su particularidad fundamental. ¿Qué Ok, hace te lo que voy, esta organización de materia te se dé en lo voy a explicar esto? así. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene la forma que Ajá, tiene forma de átomo, porque dentro tiene unos quarks que están unidos por gluones, que son una ajá, forma de un tipo de fuerza, y estos gluones permiten también la transferencia de una cosa que se llama carga de color mediante la fuerza ajá. nuclear fuerte. Y luego, además de eso, tenemos los electrones que tienen carga opuesta al protón están en una nube electrónica alrededor del átomo. Producto de estas tres fuerzas que te acabo de decir, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, es que el átomo de hidrógeno tiene la forma de átomo de hidrógeno y la forma que tiene explica cómo va a interactuar con otros átomos que tienen más masa atómica, o Ajá, número bueno, atómico, mejor dicho. mira, ahí lo que me estás haciendo es retroceder la cuestión de la explicación, porque estás apelando aún más a, digamos, cuerpos materiales que ya supones que están particularizados. O Y sea, es como te que he dicho, las fuerzas fundamentales ya suponen. sabemos que existen. Yo no supongo que existe la fuerza nuclear No, débil. yo te La estoy puedo preguntando estudiar. por qué están particularizados. No sé, Aristóteles te va a decir están particularizados porque el individuo es cuanto materia signate. No, no, espera, No sé, Aristóteles Schopenhauer jamás va a diría decir eso, por qué están porque Aristóteles acosados por la no sabía especialidad. que existían estas fuerzas. Aristóteles ni siquiera sabía que existían los átomos, así que Aristóteles No, jamás pero me no diría eso. tiene nada que ver porque no, Aristóteles está haciendo está haciendo lo que yo te estoy diciendo. Vos sos incapaz de responderme correctamente, pero porque no Ok, sabes un bledo. si quieres retraerte al punto más profundo, lo que yo te diría es lo siguiente. Tenemos un conjunto de leyes físicas que describen el universo, pero a un nivel Ajá. como por qué estas leyes físicas son de esta forma y no son de otra forma, o por qué no hay otras leyes No, mira. físicas, eso no lo sabemos, es un misterio. Ah, qué lindo tu ad ignorantiam. Hermoso. No, no, es un misterio en el mundo, o sea, nadie sabe por qué las leyes físicas son lo que son. Ahora, tú me estás diciendo que esto no puede estudiarlo la ciencia, yo no estoy de acuerdo, yo no sé por qué la ciencia no podría estudiarlo. Es cierto, no lo ha Porque es podido un estudiar hasta aspecto ahora, pero fundamental. eso... Cuando vos estás, por ejemplo, yo te digo, la ciencia proclama que este conocimiento es verdadero. La ciencia no puede estudiar la verdad porque la verdad en cuanto a objeto rebasa tanto el objeto material como el formal de la ciencia. Por eso no puede. Lo mismo pasa con nociones fundamentales como no estoy tan la seguro vida, la porque... individualidad. Espera, no estoy tan seguro porque, nuevamente, volvemos al hecho. Realmente no sabemos cuál es el mecanismo que genera la ley de física.
pero tampoco, Pero tampoco sabemos si que la vos me ciencia lo puede explicar o apeles no a alguna un vez. yo no conozco por el momento no me sirve, porque no es una respuesta filosófica. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que te miente y te diga que hay una respuesta a esa pregunta? Porque no No, que existe. sea honesto intelectualmente. Pero si te dije que nadie lo sabe. No, pero justamente vos a sabiendas de que tu postura es, yo no lo sé por el momento, pero yo confío en que Dios ciencia me lo va a otorgar, No, no, y no dije que confío creyendo que que me Dios estás ciencia. dando una Dije, respuesta no, adecuada no, a la no, no, espera, espera, cuestión, estás no es haciendo un hombre paja. algo Estás haciendo honesto. un hombre paja. Yo nunca dije que yo confío que Dios ciencia lo va a hacer. Yo dije, yo no Ah, sé la pero respuesta. justamente es una Déjame terminar, chicana, déjame no es un terminar, hombre déjame paja, terminar. no es un Yo no argumento. sé la No, respuesta, pero tú no sabes la no, respuesta, nadie sabe la conjugado, respuesta, pero es conjugado, posible que en no, no algún es un hombre momento la paja, ciencia lo explique. Es no. posible. No dije No, que lo va a mira, no es hacer, un dije que hombre es paja. posible. No, no Es es un un hombre hombre paja, porque paja. es un hombre Yo veo paja que porque Carlos, lo de Carlos, meme, okey, que te lo estás okey, si no me vas a subiendo mucha escuchar, no puedo boludeces. hablarte, no puedo hablarte. O sea, si quieres malinterpretar mi postura, está bien. Lo que yo dije no fue No, yo no he Dios tie malinterpretado, okey. pero que vos tengas autismo y que no sepas interpretar el Carlos, humor. Carlos, Yo Carlos, no si he no dicho quieres escucharme, que vos está bien, creías en pero el no Dios podemos hablar ciencia. así. Yo te voy a explicar por qué malinterpretaste mi postura. Mi postura fue la siguiente: yo no dije Ajá. que Dios ciencia lo va a explicar en el futuro. Yo dije, Pero puede es que en el una futuro lo chicana, flaco, explique. es una chicana, no es un argumento, no puede decir que es una falacia porque no es A un ver, a ver, a ver, argumento. a ver, Carlos, Carlos, ¿cuál es mi postura? Explícame tú cuál es mi postura, para ver si la Ah, entiendo. bueno, tu postura es que justamente las explicaciones de la particularidad del átomo se explican por composiciones más fundamentales que están en el átomo y que posibilitan su existencia, digamos, actual, ahora mismo, que podrían ser tanto las composiciones de los quarks como de leyes fundamentales. Ahora, lo que vos, en suma, has dicho, fundamentalmente todo se puede explicar por unas leyes fundamentales de la naturaleza que por el momento desconocemos. ¿Esa No, es no tu dije eso. argumentación? No, no fue ese. Ah, ¿no he dicho Yo no eso? ¿Qué has no, dicho? porque yo no dije que esas leyes no las conozcamos, yo dije que las conocemos. Lo que no conocemos es por qué esas leyes son de la forma que son. Ahora, Bueno, repíteme, justamente es ¿cuál es casi mi lo mismo argumento? decir. Carlos, quiero ver si entiendes mi argumento, repítelo. ¿Cuál es mi argumento? No, es que justamente cuando vos estás diciendo que yo no sé por Bueno, qué si es no lo que puedes repetir mi es argumento, es básicamente lo mismo claramente decir porque yo no no la sabes lo que estoy conozco diciendo. en su totalidad. No, no, las leyes las conocemos, lo que no conocemos es por qué son así. Entonces vos no conoces la ley en su totalidad. Las leyes físicas son descripciones de cómo funciona el universo. Nosotros Por vemos que el eso. universo funciona así. No sabemos por qué funciona así, pero sabemos que funciona así. Pero justamente cuando vos, a ver, cuando vos tienes una cosa y vos no tienes el sentido de la cosa, vos no conoces la cosa en cuanto tal, no la conoces en su totalidad, la conoces No, no, parcialmente. pero no, no, eso es como si yo tuviera una pelota y yo veo que la pelota se cae al suelo. Yo puedo Ajá. describir cómo se cayó la pelota al suelo y puedo decir la pelota se cae al suelo. Puede que no sepa por qué la pelota cae al suelo, pero sí sé que la pelota cae al suelo. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es que es un conocimiento incompleto y una respuesta, Obviamente, eh, la ciencia es incompleta. Sí, nadie te va a decir que la ciencia no, está no hables completa. por la ciencia porque vos por la ciencia no has hecho un corno, sos un gordo en TikTok. Entonces, No estoy en TikTok, flaco, ¿de qué estás hablando? Estamos en Discord, viejo. bueno, lo mismo, ahí, lo mismo aún hay. Pero Ok, justamente, ok. mi respuesta corrugado iba, y lo que más malinterpretó sos vos, es que tu respuesta no es adecuada, no es honesta, porque tu respuesta justamente contempla una incompletitud, una falta de algo. Una O falta sea, de algo que lo has hecho a obviamente te voy a propósito. decir que sí, Porque, la porque, física en su nivel fundamental es una ciencia incompleta, como toda la ciencia, sí. porque justamente vos, apelando a eso y a que sos intelectualmente honesto, vas a decir, ah, bueno, pero yo soy científico, no, yo soy recontra científico, y entonces vas a intentar postular que tu respuesta es más aproximativamente a la verdad que la mía. Y eso no es No, no, honesto. no diría eso. Lo que yo te diría es que es cierto, no saben por qué las leyes físicas tienen la forma que tienen, pero Y dos con cosas. respecto Primero, a mi propuesta, por ok, espera, ejemplo, espera, espera, Carlos, déjame terminar. Primero, dos cosas. Primero, yo no sé si la ciencia pueda últimamente responder esa pregunta. Y segundo, yo no sé por qué dices con tanta confianza que la ciencia no puede responder esa pregunta. por una cuestión de análisis del conocimiento. A ver, Ok, ¿cuál es vos ese tenés análisis del gente conocimiento que te permite decir que la ciencia no puede responder porque las leyes físicas tienen por la forma que tienen? jugado, vos tienes entes que no, tienes cosas.
Esto es en línea de lo que propone Nimue King, Heidegger. Hablemos de un objeto en particular, no me hables de cosas, dime una cosa en particular, hablemos de algo en No, no, concreto. que justamente vos para tratar en teoría del conocimiento, para tratar algo, tienes que partir sobre la generalidad y ahí cada ciencia particular va a tomar un trozo de cada uno. Va a Ok, estudiar hablemos de una sentido. cosa en particular, hablemos de la ley de la gravedad universal. ¿Por qué tú dices que la ciencia no puede explicar por qué la ley de la gravedad universal tiene la forma que tiene? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que justamente, a ver, porque me has hecho un nombre de paja, ahí sí se ha notado, porque en realidad, Te hice una yo, pregunta, no hice un hombre paja, te hice no, una no, pregunta. no, ahí te explico, déjame hablar. Existe lo que se llama falacia de pregunta compleja, que es cuando vos haces una pregunta e implícitamente dejas un supuesto tuyo. Falacia de Por pregunta. lo tanto, ¿Cómo es que una me pregunta estás es una falacia, condicionando, es un argumento? me estás condicionando a que yo te dé una respuesta a fin tuyo. No, Entonces, no, tú, lo eso se que llama hacer una pregunta cargada, cosa que yo no hice, pero sí, nuevamente, es una falacia de la pregunta pregunta, compleja, porque me estás ok, preguntando si, cómo sería la pregunta pero no cargada? ¿Cómo sería? me dejas Dime hablar. cómo sería esa pregunta. La pregunta que me acabas de hacer, ¿por qué la ciencia no puede explicar el sentido de la ley de la gravitación universal? No, Porque no el vos sentido, malenten... la forma que tiene. ¿Por Bueno, qué la ciencia no justamente podría explicar hablar la de la forma que tiene? forma es hablar del sentido, hablar del camino, del por qué. No creo que del sentido, porque el sentido es como agregarle un poco de Porque cuando vos hablas teleología del o sentido, flaco, es intencionalidad. porque vos le intentas asignar a algo un por qué. Sí, sí, pero no un porqué en el sentido de que tiene una intención. Simplemente hay una cosa No, y es que queremos nadie saber está hablando del sentido por qué como esa cosa intención, lo tiene está esa entendiendo forma. como moderna la palabra sentido. Cuál es tu definición de la palabra sentido para que te pueda entender mejor? Nada, sencillamente como que el sentido es aquello que le otorga una razón, una explicación del por qué es esto. Cuando yo Ok, ¿y digo por qué esto la tiene sentido, es ciencia? porque Ok, ¿y tú dices que la ciencia no puede hacer eso con la ley de la gravedad universal? no, es que si me dejas hablar, Ok, pero primero responde mi pregunta. ¿Tú dices que la ciencia no no, es puede? que justamente tu pregunta es una falacia de Es interrogatorio. una pregunta de sí o no, No, simplemente. Si es puede, una sí, no pregunta de puede. falacia interrogatoria, es una pregunta de falacia interrogatoria. Mira, gordito, Ok, 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 a ver. Da tu argumento. cuando vos has interpelado sobre mi cuestión de la individualidad o la particularidad de lo material en tanto que particulariza, vos has malentendido la cuestión. Yo no estoy diciendo que la ciencia, en tanto que un aspecto muy acotado y especializado, no puede saber el porqué, pero no puede saber el porqué de un aspecto que presupone como verdadero. O por ejemplo, ¿qué? La particularidad, la verdad, el La verdad de dinamismo. que, ok, por ejemplo, la verdad de una ley física, ¿cierto? ¿Por qué la ley física tiene esa forma? ¿Tú Claro, dirías que eso la no tiene verdad es fundamento? noción fundamental. Ok, entonces, frente a la pregunta, ¿puede la ciencia responder por qué la ley de la gravedad universal tiene la forma que tiene? Tú dirías, no, no puede. De manera fundamental, no. Ok, ¿por qué dices que no puede? Bueno, justamente porque ahí estás yendo a una cuestión ulterior de cuál es la causa de toda la realidad ¿Y por qué no de, puede hacerlo la ciencia? déjame responder, porque justamente cuando algo estás implicando una fundamentalidad y estás pretendiendo que, al menos en primera instancia, la pregunta se responda más allá de los límites fenoménicos y variables, que es lo que estudia la ciencia. Por eso la ciencia Eh, no puede estudiar. no, no, no estoy planteando eso, porque perfectamente el porqué de la ley de gravedad universal teniendo esa forma podría estar dentro de Ajá, los límites fenoménicos. ¿Por qué dices que no podría estar dentro de los límites ajá. fenoménicos? No, yo te estoy diciendo que en primera instancia, sacate la cera del oído, en primera instancia, por eso no puedo explicar, porque la ¿Por qué? pregunta es muy Pero es que extensa para... sí, 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 lo que yo estoy entendiendo es que tú dices que no puede hacerlo porque esto va más allá de los límites fenoménicos. Pero ¿cómo sabes tú, si tú no sabes cuál es la causa de la estructura de la ley de la gravedad universal, cómo sabes tú entonces que está más allá de los límites fenoménicos y por Ah, ende bueno, fuera justamente del entorno de la ciencia? porque cuando vos partes de los efectos para remontar a la causa. Entonces, en ese sentido, cuando vos te preguntas sobre lo fundamental de la ley de gravitación universal, vas más allá sobre los eventos particulares que vos conoces. Por eso, en Ok, primera instancia, pero el en un hecho de que primer vaya más momento, allá de los elementos particulares que conozco no quiere decir
que la ley de la gravedad universal no pueda ser explicado por eventos particulares que no conozco ahora, pero que pueda llegar a conocer mañana No, bueno, o en pero 100 no años. me interesa no me interesa tu ad ignorantium en realidad. Yo te estoy diciendo cómo se tratan los temas en Sí, nociología. sí, Porque lo que yo cuando vos veo es esto. tienes, Este es el problema con tu argumento, que tú estás asumiendo que la explicación de por qué ajá, la ley de la gravedad universal tiene esa forma está más allá de los límites fenoménicos. Y tu es explicación de que por qué esta ley está más justamente allá de los límites yo no estoy fenoménicos, asumiendo, mira, yo no estoy espera, asumiendo en y tanto tu que motivo de creer que está más allá de yo los te límites estoy fenoménicos diciendo, es ya, porque flaco, puede que sea por causas flaco, que no conocemos, flaco, lo que es extraño, porque, después no sabe filosofía soy yo, ¿con qué cara me vienes a decir eso? Carlos, es que no entiendo por qué dices tú que No, la no, no, pues explicación respondeme la tiene que estar pregunta. más allá. Respondeme la pregunta, ¿con qué cara me vienes a decir que yo soy el que no sabe filosofía? Esa es una pregunta cargada, de hecho, porque está asumiendo que te lo estoy diciendo con una cara irónica. No, 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 yo estoy La preguntando, pregunta porque ya bien viene de puede mala fe. Es decirlo como con cara preguntarte, dura, oye, ¿cuándo sin fue la última vez que le sin pegaste a tu ninguna esposa? vergüenza. Estoy presuponiendo que tú le Este, pegas a tu esposa. no, no, no necesariamente, yo te estoy haciendo la pregunta. Soy Ah, yo el que, entonces, pero no sos vos el que sistemáticamente ha dicho que yo no sé filosofía, ¿o cómo? ¿aló? Hola. Espera. Ah, ¿Aló? ¿qué se escucha? ¿Aló? Sí, se te escucha. Ah, ¿se escucha, se escucha? Ah, bueno, ¿se escucha? ¿Alguno podría confirmar? Ojalá no, pero sí, se escucha. Ah, dame un segundo. Se está haciendo el boludo. ¿Soy yo o se hace el boludo? Y debe esperar un poco. Eh, bueno, a ver. Yo espero que no se haga el boludo. Tengo un mal dispositivo porque va a tardar. ¿Pero se escuchaba o cómo? O era él? No, él no te escuchaba a vos. Qué raro. A ver. Oh, Ahí está, ¿me escucha? Ya sé. Hola. ah, Oh, ¿Ustedes me escuchan? Yo Sí, escucho. te escuchamos, burros, el tema es corrugado, te escuchamos todo el rato. Ah, oh, ah, hola. Se escucha cortado, hermano. ahí lo desconectó al auricular. Está con auriculares. Capaz que le tienen que dar cuerda a la PC, no sé. ¿Alguien está grabando esto al menos? Creo que sí, el que tiene un video, una foto de Cono. Esta es la parte, Ah, Vika, en la que después cortáis la cuestión, así. Como que, imagino que va a ser un corte. O al menos va a explicar, no sé, por qué pasa esto. Lo acelera. sí, vos, Vic, no soy pajero, vos, culiao, soy la wea, así, no ningún tipo de edición. Es verdad. Y bueno, al menos lo graba él. Es más de lo que hacemos la mayoría aquí. Yo quisiera preguntar algo a Corrugado, solo porque
me parece que cuando uno aborda el tema, o sea, la idea de decir no sé, evidentemente, bueno, yo no sé, tampoco, pero yo diría lo siguiente, a ver, A eh, ver, sí, sí, se oye, se oye. ok, ok. No sé qué le pasa, es que el computador es un poco nuevo, entonces tiene algunos fallos. ¿Dónde habíamos quedado? Le Voy estaba a, preguntando. Dime, permítame dejar dime. una pregunta y me silencio para escucharlo. Mm, Ah, no. a ver, el proceso filosófico inicia con lo cualitativo y luego hay un intento por cuantificar lo cualitativo que se hace por medio de la matemática. En ese proceso de cuantificación hay una parte de las entidades percibidas que se nos escapan, de hecho, no percibimos absolutamente todo necesariamente de las entidades percibidas. Y de hecho, de lo cualitativo no se puede hacer experimentación igual como en la física. Ahora, y aquí dejo la pregunta. En ese sentido, por ejemplo, apelar a que no sabemos, bueno, yo tampoco sé, pero es interesante abordar los temas, porque para eso es el filosofar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el fundamento último de la realidad es inmedible por los aparatos tecnológicos que tengamos ahora o siempre que se escapara de esa noción O particular que sea, teníamos? eso es perfectamente posible, pero también es perfectamente posible que no sea el caso. Sí, sí, pero digo Es yo, posible que algún día llegamos a tener la teoría última, por ejemplo, y que realmente la tengamos. en ese caso la ciencia asume el naturalismo metodológico. Ahora, mi pregunta sería, ya que la ciencia asume el naturalismo metodológico, si eso sucediera, entonces la ciencia no podría decirnos nada de esa realidad última. No, porque no es necesario que asuma el naturalismo metodológico. Podría incluso demostrar el naturalismo metodológico. Podría No, lo demostrar que asume. todo es natural. Alguna teoría Lo asume, es un hipotética, por ejemplo. naturalismo metafísico. Está hablando de naturalismo metodológico. Pueden revisar el paper de Elliot Sober, por ejemplo, Why Methodological Naturalism, donde él especifica por qué la ciencia asume el naturalismo metodológico. Entonces, A ver, eh, espera. No te para digo que hoy en día no lo asuma. Lo que te digo es que también es perfectamente posible que el día de mañana no simplemente lo asuma, sino que lo demuestre. ok, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que diría, la pregunta es la siguiente. En ese caso, si se escapara a la definición natural o a lo cuantificable de las ciencias particulares, ¿considera que sería válido un intento metafísico de, de, de intentar llegar a ese fundamento último? Y lo dejo ahí para que los dos lo hablen. Y sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Si es que la ciencia realmente demostrara que tiene este tope en el que hay una cosa que existe y no podemos explicarla con ciencia, y realmente vemos que, oye, esto no jamás lo vamos a explicar con ciencia, sí, estaría bien. El problema es que lo que yo siento es que Carlos dice que estas cosas existen, pero mi postura es que yo realmente no sé si alguna vez vamos a llegar a encontrar ese límite o si realmente ese límite existe. Y si él cree que existe este límite, me gustaría que me diera un motivo para decir, oye, está esta cosa y la ciencia jamás la va a poder explicar por tal y tal motivo. Bueno, regresando al tema que te estaba explicando, em, igual, si veo que esto es muy infructífero, me salgo porque medio perdí de tiempo de hacer. Mira, conjugado, no necesariamente yo estoy dando presuposiciones, como diciendo yo digo esto desde mi postura. Recordemos que cuando uno se adentra en las disciplinas filosóficas, uno primero va a tener una base general, por ejemplo. La base general de toda antropología filosófica es suponer que el humano o el hombre se distingue radicalmente de los demás entes porque es racional y cultural, ¿sí? Eso después vos lo vas a negar si vos quieres, pero el punto es que O sea, sí, lo tiene que negaría, de hecho. existir. Tiene, bueno, no me interesa. Tiene un punto general para Pero todo ¿no te aquel que interesa conocer mi postura en un debate? en antropología filosófica no. Ok, El punto es entonces, si que no quieres hablarlo, está bien, conversarlo con alguien más. Si no quieres conocer mi postura. no en antropología filosófica estoy hablando. Estamos Esto discutiendo era Sí, un pero debate, te estás dando esto era un cuenta que debate. estás planteando una cosa ontológica que
obviamente que de ser el ¿Me caso, dejas responder? sí invalidaría la ciencia, porque ¿Me básicamente estás dejas diciendo que responder? déjame terminar lo que estoy diciendo y luego me lo responde. Pero me has Si interrumpido. realmente fuera así, que el humano es como Me acabas de radicalmente interrumpir. distinto a todo lo demás, sí, Me acabas de efectivamente se interrumpir. rompería Déjame hablar. con muchos principios de la ciencia. Sí. Déjame hablar, porque en realidad estás haciendo un hombre paja. Este, Acabo lo de que yo decir estoy lo que tú diciendo, dijiste. no, estás haciendo un hombre paja. Tú dijiste que lo Em, humano es radicalmente distinto a ¿Me todo lo puedes que lo dejar rodea hablar? y ¿Me puedes me dices dejar que eso hablar? es verdad. ¿Me puedes dejar hablar? Ok, habla. ¿O Paciencia no que vas a tenés, sacar? Carlos. ¿Cómo? Qué paciencia que tenés, Carlitos. Sí, no, no sé, este chabón se hace el culto, el que sabe, pero bueno. A ver, Ah, mira, soy Koyuka. culto, obviamente sé más que tú. Sí, eso no hay Sí, ninguna sí, duda de eso. Koyuka, sí, sabes más de anime que yo. Eres un Mira, Y nene, de por favor. neurología, y de biología, y de sabes más de anime Desconfío, que yo, desconfío de boludo. una. filosofía, y de Carlos, eres un antropología. nenito, pues Cuidado. bájate un poco del, bájate un poco Sabes más de Desconfío, anime que desconfío de yo. desconfío de una persona que tiene una foto de perfil con un sapito pirata. Pero bueno, no Mira, yo importa. desconfío más de un tipo que se pone Vox Rationis. Eso es como tomarse una foto con una librería de fondo y con Bueno, unos libros que nunca leíste. anda a sacarte lo ignorante y estudiar latín, amigo. Es un poco cringe No, eso de usar latín, una lengua muerta en Discord. Es un poco no tiene cringe. nada Eso que es todo lo ver que digo. porque te ayuda a comprender la metafísica detrás que vos no entiendes. Pero a Pero ver, también, Claro, sí, a ponerse Vox Rationis claramente Bueno, muestra una si a calidad. si a vos te gusta Sebastián, háblalo con Sebastián por privado, pero déjame terminar la idea. No sé ni quién mierda es Eh, Sebastián, pero bueno. Es Vox Rationis. Yo me refiero a las personas por su nombre real, no como ustedes que son unos fantasmas que se esconden detrás de una pantalla. Claro, porque tú Este, te llamas Carlos Filósofo de la Libertad o lo que sea. Así que todos ese es tu saben nombre. cómo es mi nombre completo, absolutamente todos. Em, Yo no, ni siquiera me acordaba que te llamas Carlos. bueno, no me yo no interesa. pondría mi casa en internet. No, No los pondría. Ok, No ok, conviene. termina tu punto, filósofo de la libertad o como sea. no, qué boludo que sos. A ver, lo que yo te decía es que en toda disciplina filosófica vos tienes un punto de generalidad en el que todas las filosofías coinciden, particularmente ya lo vas a negar o no. Entonces, lo mismo, cuando vos tienes un conocimiento que en cuanto a extensión excede el campo específico de la ciencia, entonces eso no es estudio por la ciencia, es estudio por la filosofía. Eso, en teoría del conocimiento, no es una presuposición como si fuera una corriente específica, es una generalidad. Si vos vas a decir, no, mira, yo en mi teoría del conocimiento te voy a decir que todo el conocimiento científico abarca lo real. Bueno, eso ya es una particularidad, pero yo, no, yo te estoy hablando de la generalidad. Ok, el hecho de que tú creas que yo estoy en desacuerdo con lo que dijiste ya me intuye fuertemente que no entiendes lo que estoy diciendo. Porque lo que acabas de decir es totalmente compatible con lo que yo estaba diciendo. No, pero justamente lo que vos me estás diciendo es que de tu postura específica, vos por el momento puedes rechazar esto porque así lo dicta tu postura específica. Lo que yo te No, estoy mi diciendo es postura, que mi postura, mi postura no rechaza eso, de hecho lo adopta. por el momento sí, lo he No, dicho, por no, el momento, siempre, desde el comienzo. Desde el como desde comienzo el yo he comienzo. admitido de que si hay algo que estuviera fuera de los marcos científicos, obviamente no podría ser estudiado en la ciencia. Los dos estamos de Por eso, acuerdo con o sea, eso. lo rechaza por ahora porque puede cambiar para vos. No, no, no rechazo el hecho de que si hay algo fuera del marco científico no puede ser estudiado con la ciencia. Eso lo No, lo que acepto. te estoy Lo que yo diciendo, rechazo es el lo hecho de que que te esa estoy cosa diciendo, realmente exista o que no, sepamos que por existe. te estoy diciendo que, ay, te estoy diciendo que tu postura rechaza la postura general en teoría del conocimiento, cuál es, hay conocimientos que exceden en extensión a la ciencia. Eso vos lo rechazas por ahora. O sea, no lo rechazo, simplemente soy agnóstico con esa postura. No sé si realmente existen estas cosas que tú hablas. Por eso lo rechazas por ahora. No, no lo Dices no rechazo. por Digo que ahora. no lo sé. Digo que puede ser como puede no ser. Tendría que haber un ejemplo de algo que excediera los límites de la ciencia para decir, ok, esta cosa no puede ser estudiada por la ciencia. Y ahí diría, ok, tienes razón. Pero yo no conozco ningún caso de eso. Por eso estaba preguntando, por ejemplo. Y hablamos de la vida, luego de la luz, de la gravedad, pero ninguno de esos casos pareciera ser esto, ¿me entiendes?
No, pero justamente cuando vos me estás preguntando sobre un sentido estrictamente material, obviamente la ciencia lo va a estudiar. El punto corrugado es que justamente lo que yo te estoy planteando es desde la generalidad de la nociología, es Ok, desde cómo se trabaja desde un punto de partida. construyeme la siguiente frase. Existe esta cosa y esta cosa no puede ser explicada por la ciencia. ¿Qué sería esa cosa? Ya te lo he explicado, el principio de individualidad de cada cosa. El hecho De de que... verdad Corrugado, de Espera, verdad espera, espera, Corrugado espera, estudió tanto y no espera, sabe espera, cuáles espera, son espera. los fucking límites Tú dices... epistemológicos. Ok, 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 Posta. ok, Vox, luego podemos hablar si quieres. Tú dices, Carlos, que Hay el que, hecho de que de haya verdad, objetos... hay que Ok, explicarle a ok, la persona estudiada de ok, ok, Corrugado ok, con manzanitas cuáles son los ok. límites epistemológicos. Posta. No estamos hablando de epistemología, Vox, estamos hablando de ontología. Ahora, tú me dices, Carlos, que el hecho de que haya objetos individuales es algo que la ciencia no puede estudiar. Sí, su principio de individuación. Ok, yo entraría mucho en dudas porque yo personalmente soy nihilista merológico. Yo no creo que existan objetos concretos, como una No, mesa, mira una vos. silla o la tierra. Ah, No entonces, creo por Es en eso ejemplo, porque, nihilista como, meriológico y estudia. No, ser como yo, nihilista meriológico y estudiar es un como yo no me oxímoron, suscribo, amigo. como yo no me suscribo a la idea de que hay particulares, Nihilista yo no podría meriológico decir y que estoy espera, fuera de la de ciencia. verdad, siendo nihilista meriológico, espera que lo tomen en serio. sí. O sea, a ver, conjugado, yo te pregunto, si yo te corto un dedo, ¿vos dejas de ser lo que sos? Si tú me cortas un dedo, ¿yo dejo de ser corrugado? ¿Esa es tu pregunta? Ajá. Ok, yo me seguiría identificando como corrugado, pero es posible que otras personas, en otra cultura, con otro lenguaje, dirían que yo ya no soy corrugado porque mi dedo tiene alguna importancia en mi individualidad. Es posible que otra persona estuviera en desacuerdo conmigo. Y yo diría, ok, Bueno, puede que sea entonces una yo hasta diferencia aquí doy cultural. por finalizado porque en realidad sos una persona un poco seria con poca formación filosófica. Bueno, si Ya, quieres lo ya dejamos está. acá. Sí, sí, no es un debate formal como tal, conjugado, pero bueno, si vos O crees sea, que es un nunca debate lo fue, formal, ni siquiera hay un moderador, ¿sabes de qué estamos hablando? No es un debate formal, es vos una mismo has conversación. dicho que esto es un Y tú debate. vas a ir interrumpiendo, pues, Carlos, en un dato Es formal un de esta weá. No debate, sé pero que no es un sale debate eso. informal, o sea, eres Carlos, Claro. el meme de Discord, o sea, obviamente no es un ¿Qué debate meme de, formal, nunca lo va cómo a se ser. nota que no, cómo se nota que no sales de la pantalla, hermano? Viejo, estuve como 3 meses fuera de Discord y acabo de volver en mi primer día y me dice que estoy pegado a la pantalla. ¿Qué estás hablando, Carlos? Por No favor. sé. La verdad, Claramente no lo sabes, claramente no sabes. si alguien me viene a decir que yo soy el meme de varios servers de Discord, y cuando yo ni siquiera entro a la aplicación, entonces, O bueno, sea, está no sé literalmente quién. ahora en la aplicación hablando conmigo. ¿Cómo que no entra a la aplicación? ¿De qué estás hablando? Sí, regularmente no entro. Siempre que entro te La veo. ¿De última qué vez estás sí. hablando, Carlos? Por eso, regularmente no Vamos a entro. ver, comentarios de Carlos en este Ya, grupo. y yo A ver podría entrar a cuánto las entran. 3 de la mañana y va a estar Carlos hablando del mismo. Te lo aseguro, te lo No, garantizo. porque justamente no estoy siempre en Discord. Ok, Sí, hace ok, como yo, 2 semanas que no entro en Discord. Y ok. hace unos días empecé a Estoy entrar. ¿Para seguro que si qué? busco, Mi pregunta es que si ¿para qué? busco mensajes tuyos. A los llorones que Mira, están, mira, 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 en hijo de el puta, chat, voy a buscar mensajes Corrugado, tuyos y estoy ya te seguro que voy a escuchamos, encontrar. Sapito. Mi pregunta para Estoy las seguro personas que que si están en el busco chat, mensajes si no tuyos de les hace 2 importa semanas hablar voy a de ser encontrarlos. y de Estoy ente, totalmente ¿para qué seguro. mierda entran a un grupo de filosofía? Cómprate un Twitch. Claro, Yo entré para debatir, o sea, ¿qué estás hablando? Bueno, pero a los llorones que están, es interesante hablar del ente, o sea, si no les interesa hablar de esos temas, entren a un grupo de manga o de anime, no entren a un grupo de Ok, claro, filosofía, claro, amiguitos. porque si hay un grupo de filosofía, todos vamos a tener que hablar de lente y mamársela a Tomás de Claro, más Aquino y vale, toda esa mierda, ¿no? Claro por que sí. supuesto que sí, por supuesto que sí. porque Pasa eso que se tenés que resume tener en el Discord. conocimiento y los huevos Obvio, para poder porque la hacerlo, filosofía entera se cosa que reduce al claramente estudio te de la suma faltan, teológica. Claro que sí, corrugadito. claro que sí. No existen otras Ay, corrientes de Carlos. filosofía, no hay otros temas, no. Todo es el ente, el ser y todas esas pelotudeces Sí, es la base de preclásicas. la metafísica, conjugado. Es la base de la metafísica. Carlos, estoy viendo los comentarios de Discord. Estoy acá todos los días, culiao. No sé qué guay habláis, así. Literalmente, hace 2 semanas No, por no eso viene el hijo de puta y todos los 25 días del viene me dice lo mismo. 7. Uy, 3 páginas. 25 del 7. Después, uff. flaco, Dios o sea, mío. he dicho regularmente no entro. Últimamente sí entro estos días. Claro, Eso es lo pero que si digo. vemos los comentarios, hay como comentarios tuyos todos los días, claro. Sí, Pero por no eso entra. regularmente no entro.
Ok, Que Carlito, ok. de esa pelotudez ustedes me van a... Fue, amigo, que cómo se nota que los chilenos descendientes de mapuche se hacen los ingleses, boludo. Qué cringe que dan. Ay, ¿Qué tiene, cosita qué tiene que ver ese linda. comentario racista? ¿Era necesario? No, no, sí, racista No, racista Carlos, porque... Carlos, qué feo meterte con los chilenos. Chile es hermoso de lo alto a lo alto. Vox, tú Nada, cállate. pero... Sí, y No, sí, Argentina es así pobre por son todos lados. muy... Son muy, sí, claro, claro, como ellos no son xenofóbicos, como nos han llamado así boliviana y que no puede hablar de filosofía porque es Claro, mujer. porque un chileno algún random te dijo así, yo lo hice y todo lo hicimos, claro. Ah, sí, Imagínate no, ser y sí. boliviano, po, o sea. No, no soy boliviano, boludo. Que tu sueño ¿De sea dónde ser eres? ¿De boliviano es dónde otra eres, cosa. Carlito? ¿De dónde eres, Carlito? Porque ¿De te dónde ves, eres, te ves un Carlito? poco Vamos. tercermundista, la verdad. ¿O te sentías avergonzado de tu país, por eso no lo decís? No, es que no soy boliviano y se recontra nota que no soy boliviano. Bueno, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, Carlito? Ya, pues, dime. Bueno, ya Ya, está, chicos. Vamos a hacer una O oración al sea, ser te da para que no se vergüenza tu lleve a Chile un país tsunami. y anda insultando a otros o sea, países, te da vergüenza. estos boludos son re Uy, los pelotudos, estos boludos, boludo. pobrecitos. Son re mil pelotudos porque estos piensan que el argentino habla como porteño. No, Pobrecitos. terrible. Los Muy chilenos esto y pelotudos les son, gusta de boludo. su país. Ay, Carlos, no me pregunten de mejor, mi país. Carlos, deja que llore el chileno un rato, déjalo llorar un poco. Ah, Sí, o ya, sea, ya. Debates de estos chilenos calidad en huevones, filosofía 101. con Pero ¿qué va a complejo de pasar en sus países de anglosajón, mierda? cuando Así son que sus descendientes micrófonos de culiados mapuches, son de se tan quieren baja hacer calidad que se los escuchan tan como el piolas pico. Así. y no saben que ¿Sabes qué? justamente Yo para recuerdo, yo recuerdo antes que la calidad de estos grupos era un poco más alta. Algo pasó. ¿Qué sucedió? no, no, vos no Yo, puedes Carlos. venir a exigir calidad alta con tu inteligencia de una hormiga, boludo. Oh, Si Nada, quieren, oh. boludo. permítanme, tengo algunas preguntas que quisiera hacerle a Curugado. Entonces, Bueno, de lo pregunta. último, porque antes usted mencionó que usted simplemente no sabía cuál era el alcance de la ciencia y bueno, todo eso. Ajá. Pero, o sea, vamos a ver, para que se entienda, porque hay gente que no me conocerá y no sabrá cuál es mi postura. Yo estoy como en una postura intermedia, no soy tomista, pero tampoco creo en la imposibilidad de la metafísica, ni tampoco en que tengamos que esperar para saber si de verdad la ciencia nos va a decir algo del origen último para yo poder hacer un modelo del mundo. ¿Por qué? Por lo siguiente, por ejemplo, si yo, si estamos de acuerdo usted y yo en que en la época histórica en la que estemos, tenemos el derecho y prácticamente la obligación intelectual de intentar entender el mundo, y en ese momento histórico la ciencia natural no nos ha podido proveer, y esto es sin desmeritar evidentemente el grandioso esfuerzo de la ciencia natural, eh, no nos ha proveído una respuesta y probablemente sea complicado que se haga, porque por ejemplo, si nuestro universo observable ya de por sí impide que podamos ver más allá, por el que el espacio se expande a una velocidad tan acelerada que ya la luz evidentemente no puede escapar. O sea, prácticamente estamos atrapados en en Espera, ¿cuál es tu nuestro, pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? no, esto no es que usted sea como un artista aquí tampoco, estoy haciendo mi introducción, ¿verdad? No es Pero como que tiene una. vengamos aquí Espera, espera, solamente quiero saber, ¿hay una pregunta al final de esto o es solo estoy como tu haciendo una rambleo? introducción. Si le parece que es absurdo lo que estoy diciendo, No, no dije que es o que es. absurdo, pero solo quería saber, ¿hay una pregunta al final? No, y yo le pregunto, ¿le parece innecesario que yo introduzca mi pensamiento? Usted antes No, dijo no, no. que No dije ok, nada de que sea innecesario. Mi pregunta es, no, ¿me vas a preguntar mentira, algo o no? O sea, solo quiero no saber sea eso para ver hipócrita. qué tanta atención te voy a Dijo poner. antes, usted dijo antes que era importante conocer la posición del rival o Y tú del dijiste que tenía interlocutor. una pregunta, por eso quiero saber, ¿hay una pregunta realmente o solo quieres hablar? Cuando estaba hablando con Carlos, ¿por qué Ok, está enojado conmigo? asumiré que no hay Que una nada. pregunta. Puedes seguir hablando. Por qué se pone como alterado y como a la defensiva si yo simplemente
No, Estoy haciendo como... solamente quería ver ¿Ya? cuánta atención tengo que ponerte, porque quiero saber si hay una pregunta al final. Si no hay ninguna, puedes seguir hablando, pero probablemente no te voy a prestar Parece tanta atención. que habíamos dicho en el último minuto si hay una pregunta, pero usted haciendo una introducción, ¿verdad? Ok, si hay una Entonces, pregunta, continúa, y me parece luego te respondo. Ok. ¿cuántas veces más necesita repetir eso para que yo pueda continuar? Solo quería saber si había una pregunta, continúa. Otra vez más. ¿Ocupa decirlo otra vez más para saber cuándo ya puedo seguir? Continúa. Ok, gracias. Bueno, entonces, volviendo al tema, estamos atrapados en una burbuja que no podemos saber. Y de hecho, de esto conversaban de estos, de que las teorías ya sobre el origen, y es que justamente esas son las que necesitamos para averiguar el origen último en la realidad, parecen caer ya en el problema de lo que se le critica a la metafísica clásica, por ejemplo. Eh, Vamos a poner un ejemplo, y es loable el esfuerzo y todo, pero parece que estamos llegando a un nivel tal vez ya sea tecnológico o de otra índole, donde se postulan tesis, hipótesis. Vamos a plantear el ejemplo de los multiversos. Se postula un multiverso basado en una teoría como la inflación caótica, que ya de por sí la inflación caótica no es una teoría que se haya podido confirmar y no se sabe si se vaya a poder confirmar. Ahora, todo este preámbulo es importantísimo porque entonces nosotros, viviendo en este tiempo, tenemos el deber prácticamente y el derecho de intentar descubrir. Entonces, tomando en cuenta ese punto de partida, yo diría que sí es justificado que el humano intente responder esa pregunta y no se quede con un solo no sé, porque evidentemente no sé es un abordaje epistemológico. Estoy diciendo, no creo que no puedo saberlo, y yo estoy de acuerdo con eso, pero eh, puedo hacer una tesis sobre la ontología del mundo. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo conmigo en que estamos justificados tanto para no solo quedarme en el no sé, como para también hacer una tesis del mundo? Y otra pregunta sería, si está al tanto de que, por ejemplo, el nihilismo meteorológico, la teoría del sustrato, la teoría de la bundle theory, todas son teorías metafísicas, sí, porque usted dijo que usted era nihilista meteorológico, pero parecía como que considerara que eso fuera científico y no lo es. Entonces, no sé Ok, si está al con tanto de... respecto a la primera pregunta, la respuesta es sí. Con respecto a la segunda pregunta, la respuesta es no. No, que no estaba al tanto. No creo que sea lo que tú dijiste que era. No cree que sea, ¿por qué? Dice usted. Porque yo creo que el nihilismo meteorológico se puede derivar a partir de formulaciones en física sobre cómo es el universo. No creo que necesariamente sea Que metafísico. Puede derivar llegar al nihilismo de... meteorológico de forma metafísica, pero la Ah, forma en la que yo llegué al nihilismo meteorológico no fue con metafísica, fue derivación de algunos postulados físicos. claro, es que no depende de dónde se llega. Porque, por ejemplo, también alguien podría decir, yo, por ejemplo, el argumento del ajuste fino del universo normalmente parte de alguna cuestión sobre las constantes físicas, etcétera, parte de un hecho científico sobre algunas constantes y leyes universales, pero no quiere decir que la hipótesis que se construye sobre sobre ese dato sea científico también, porque se caería en el mismo error prácticamente este señor que escribió un libro ahorita que dice evidencias científicas de la existencia de Dios. O sea, no porque parto de una observación científica se convierte en científico. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Yo, ¿aló? Perdón. Lo que yo diría, Hola. pero lo que yo diría con eso es que el hecho del nihilismo meteorológico, yo creo que es una pregunta perfectamente científica, porque estamos hablando sobre objetos físicos y porque se puede perfectamente estudiar si realmente existe el nihilismo meteorológico. Por ejemplo, uno podría plantear que existen objetos compuestos mediante el holismo cuántico, o uno incluso podría plantear que la conciencia humana, el hecho de que parezca una sola entidad compuesta de neuronas, ya me habla de que la mente quizás es un objeto compuesto
pese a estar hecho de neuronas como plantearía la ciencia. Entonces, sí creo que el nihilismo metodológico se pueda plantear, se pueda estudiar e incluso se pueda refutar exclusivamente de la ciencia. Creo que Antonio, Perdón. nada más para terminar este intercambio y ya si quieres sigue. Bueno, creo que cae en el mismo error categorial porque el ajuste fino también se puede refutar. Por ejemplo, el argumento de Craig, que evidentemente no es un argumento científico, también se puede refutar refutando el ajuste fino. Entonces, desde la misma física. Espera. Entonces, Cuando hablas de Craig, hablamos de William Lane Craig. sí. Él estudia Entonces, el argumento de Kalam, no el cosmológico. No creo que puedas votar el cosmológico de Collins o el cosmológico en general con el Kalam. O viceversa, tampoco podrías votar el cosmológico con el Kalam. Aunque el Kalam también le dan una cierta base en tesis como la de Borgood-Vilenkin, etcétera, ¿verdad? Pero a lo que voy a estar de nuevo. No, porque el teorema de Borgood-Vilenkin depende que el factor H sea 0 para que efectivamente el universo no pueda rebotar, entre comillas, y tener como un inicio infinito. Pero primero, ese teorema es muy antiguo, es como el 2006, 2008. Y segundo, se ha probado que hay muchas excepciones al teorema de Borgood-Vilenkin. Yo no sé que William Lane Craig lo usa como su caballito de batalla, pero es muy flojo ese argumento. Un segundo, si quieres, lo discutimos un poco porque creo que no estoy de acuerdo en... Además, recuerde que el Kalam, al menos el argumento tiene versiones. Hay una versión de de William Lane Craig, ¿no? Oh, madre. Eso tengo entendido. Que no me parece la del inicio absoluto. Sí, me gusta más la del inicio de la expansión. Pero creo que nos estamos desviando. Un segundo. El punto era que si, porque eso lo podemos charlar después. El tema es, el argumento del ajuste fino también parte de una observación o de un dato y se puede refutar con ciencia, pero no quiere decir que la conclusión a la que se llega por el dato del ajuste fino sea científico, es metafísico. Igual, usted puede observar y llegar a la conclusión del electrón, de los campos cuánticos como fundamentales o yo qué sé, simetrías, lo que sea, pero la conclusión a la que usted llega ya una vez que tome esos datos científicos, depende de lo que esté abordando, cae dentro de la metafísica. Ese es el tema. Ahí lo que yo te preguntaría es que ¿qué entiendes tú por metafísica? Yo creo que el problema está ahí. Quizás tenemos definiciones muy distintas. Un poco, metafísica es un poquito más allá del conocimiento que hay ahora, que puede variar en el futuro. Claro, pero quiero saber cuál es la definición de... Es que el teorema de Minetter sería metafísica hace unos años. Pero ahora por eso quiero saber cuál es su definición, porque hay algunas definiciones de metafísica que incluyen a la ciencia. Habéis hecho un montón de afirmaciones, y es que se tendría que puntualizar un poco, por ejemplo, ajuste fino. Espera, no te escucho nada, perdón, te escucho muy mal. Habéis hecho un montón, yo tengo ruido. Habéis hecho un montón de afirmaciones, ¿de acuerdo? Que a lo mejor se tienen que puntualizar. Por ejemplo, constante. Lo constante de la velocidad de la luz. La constante de la velocidad de la luz. Un poquito de ruido. No te escucho nada, Antonio, se te escucha muy mal. Dijiste algo de la constante de la luz y me perdí. He tocado alguna cosa y ha tocado alguna cosa en la tarjeta. Se escucha bien feillo. Si quiere, busque un lugar, tal vez, y ahorita tal vez dialogamos un poco más entre todos. Si quiere, respondo lo que él me pregunta. La metafísica. No sé si puede. Espera, Antonio, apágale a tu audio, que se escucha mucho ruido de fondo. Bueno, ahí me parece que... Pareciera, bueno, vamos a ver. Bueno, para mí la metafísica nace de la curiosidad e inicialmente se toma como la ciencia, porque en aquel momento evidentemente se le toma como una ciencia. ¿Una ciencia qué? Disculpa. Ahí está todavía. Sí, es que Antonio está metiendo mucho ruido, sí. Denle mute. Ya. ¿Ahora se desaparece el ruido? Dame un momento. Sí, ahora te escucho. Pero espera, creo que era cable. Espera un poco, Antonio, que el Ilam me está respondiendo una pregunta. Pero no es ciencia metafísica.
Quedamos en que la metafísica nace de la curiosidad, inicialmente se toma como la ciencia, ya te llegué. Ajá, los primeros principios de la realidad última, em, todo aquello de lo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo por lo que en la metafísica clásica, por ejemplo, más o menos se intenta partir de cuestiones que sean compartidas por todo ente conocido. Por ejemplo, por eso es que el tomista o el aristotélico, digamos, yo que estoy más relacionado con Aristóteles y bueno, es de los que más me ha gustado, va a decir que se parte de la unidad y la multiplicidad. O sea, porque cuando vemos la realidad, algo que es compartido por todas las entidades es la unidad y la multiplicidad. Entonces a eso es lo que él llama una composición metafísica, ¿verdad? Y también ahí va derivando. ¿Qué trata de hacer? Trata de agarrar lo más general que tienen las entidades para dar un panorama sobre la realidad última. Ahora, la Ok, metafísica ok. contemporánea Sí, también. sí, dale. Ujú, Lo que yo sí, sí. entiendo es que tú dijiste La- esto. La metafísica nace de la curiosidad, inicialmente se toma como la ciencia de los primeros principios de la realidad última, todo aquello. Ahora, si esa es tu definición de metafísica, es decir, la ciencia que estudia los primeros principios de la realidad última, sí, yo te diría que bajo esa definición, el nihilismo mereológico sería metafísica en la medida de que en sí misma la ciencia sería en cierta forma un proyecto metafísico, porque la ciencia también tiene por misión, o una parte de sus misiones, encontrar los primeros principios de la realidad última. El problema con eso es que Ujú. eso es una definición de metafísica que me parece demasiado generalizada. Cuando yo hablo de metafísica, generalmente entiendo una especie como de rama de la filosofía que estudia preguntas mucho más acotadas, es decir, estudia preguntas con respecto a la ontología, a la epistemología, a la razón, a la virtud, la moral, la ética y en Ontología. algunos casos la mente. Pero no, Ya. por Ontología. ejemplo, Ya está. la metafísica quizás no se interesaría tanto por ejemplo, por qué existe la corriente de Humboldt. Porque eso sería como una pregunta Exacto. no tan Exacto. relacionada con preguntas fundamentales, pero bajo tu Exacto. definición de metafísica, la explicación de la corriente de Humboldt entraría dentro de la metafísica, porque toda la ciencia caería en la metafísica. Entonces, Claro, es que me parece que nuestra, No es como correcto. conflicto A era que ver, teníamos definiciones distintas de qué era metafísica. ok, la ciencia no pero yo cae creo que dentro de la digamos, metafísica. La ciencia no cae dentro de la metafísica. La no, la metafísica. ciencia no. A ver, O la sea, Bueno, metafísica bajo la es. definición de Jan sí caería, Sí, porque la física vale, es capaz de estudiar el la principio último de la metafísica realidad. en realidad es lo que parece que es más seguro de lo más fundamental, lo que parece más evidente y más seguro de lo más fundamental, lo que podemos decir en cada momento. Lo que ocurre es que damos que partimos del conocimiento y lo que creemos seguro y luego resulta que no es así. Tenemos que No, a ver, yo corregir. creo que esa versión de metafísica es como muy de Descartes, que Descartes de hecho tenía por proyecto No, pero eso, no es que sea así, encontrar la cosa en la que es podía que estar más realmente seguro y construir el conocimiento a partir de eso. es que no conocimiento a partir de ahí, sino lo que de Lontos, de la realidad última, lo que parece más seguro en cada momento, lo que parece más evidente. Pero, por ejemplo, metafísica, ¿dónde se hace ahora? En cuerdas. Pues en cuerdas se está haciendo metafísica. Y una Ah, cuerda es más metafísica. Con matemáticas. Sí. ¿En cuerdas te refieres a la teoría de las cuerdas? En cuerdas no es teoría, es es una herramienta, es un marco conceptual con el que describir un universo. No, pero te refieres a lo que comúnmente conocemos como la teoría de las cuerdas, ¿verdad? Sí, pero se conoce muy mal la idea. Ok, Sí, estoy de ahí se acuerdo. hace eso metafísica, en parte es metafísica. La teoría de las cuerdas está en un área un poco incómoda en el que es como una explicación muy elegante de todo, pero al mismo tiempo No no podemos explicación. estudiarla con estudios empíricos. Es que es metafísica. Y sí que podemos estudiar con estudios científicos, porque no, pero en parte porque es que resulta que no es teoría. Aún no O sea, hay una teoría como tal para poner a ver, por obra. hay formas de falsear la teoría de las cuerdas, pero necesita aceleradores de partículas de tamaños Frena. ridículos. O sea, Supersimetría. A o ver, sea, podrías pero, perfectamente. pero no es teoría. La No hay teoría M teoría. es falseable, pero. No hay modelo de nuestro universo en cuerdas. De momento hay en cuerdas hay 1.000 billones de compactificaciones que son cercanas a cómo es nuestro universo.
No está O sea, resuelto. Es eso un digo, trabajo, a ver, un trabajo incompleto. yo te A diría, ver, yo te diría que es ciencia en la medida de que está tratando de dar una descripción del universo, pero no es ciencia en la medida de que no es empírico, no puede estudiar las cuerdas porque son objetos muy pequeños. Las cuerdas, ay madre. No da una descripción de un universo sino de cualquier universo. No es ciencia porque es cosa en trabajo. Está en trabajo. Es más que nada se crean herramientas. Y cuando se crean herramientas se hace metafísica. No ciencia, se realiza metafísica. Es en tránsito. Y se está haciendo metafísica. Puede llamarlo así. Yo diría que está en un área como protocientífica o algo por ahí. Sí, pero hay de todo un poco. Vale, la otra cosa es sobre el ajuste fino. El ajuste fino. La velocidad de la luz, por ejemplo, es una supuesta constante. Pero si tú cambias las unidades y mides el tiempo en metros, dado que es una dimensión, y la puedes medir en metros, la velocidad de la luz pasa a ser 1. Y te desaparece como constante. Y así puedes hacer desaparecer muchas constantes. Otras constantes, como las constantes de acoplo, las fuerzas fundamentales, en realidad son parámetros que varían según la energía local. A medida que cambias los parámetros, se te van yendo todos a 1. De repente... No. A ver, espera, Antonio, no te estás confundiendo. Un valor. La teoría del ajuste fino plantea que haya ciertas ecuaciones, segundo, ciertos constantes que no cambian. Es cierto, tú puedes decir que C... Pero resulta que sí cambian. No, la velocidad de la luz no cambia. La velocidad de la luz no cambia. No, es que la velocidad de la luz no es constante. La velocidad de la luz en el vacío no es ninguna constante. Sí, pero no es ninguna constante. Tú de constante tienes 299.722 km/458 km por segundo. Es una constante. Pero esa constante no es ficticia. Es por el sistema de medida, porque utilizamos una unidad de medir el tiempo y una unidad de medir el espacio diferentes. Si utilizamos la misma unidad para medir el espacio y el tiempo, desaparece. Empieza a valer 1 y desaparece. Ya no es constante. No es ninguna constante. No. No existió nunca. No existió nunca. Tú puedes darte cuenta que la velocidad de la luz es constante porque las ecuaciones de Maxwell, que es donde está la luz, requieren de un valor constante para pero el valor de la constante es 1. Entonces, si el tiempo que tarda la luz en el espacio en recorrer 1 metro es 1 metro de tiempo y utilizas metros de tiempo en lugar de segundos... ¿Qué quiere decir 1 metro de tiempo? ¿Qué es eso? Pues lo acabo de decir. Puñeta, ¿qué se han dado a conocer? El tiempo no se mide en metros, se mide en segundos. Sí, el tiempo el espacio no lo puedes medir en tiempo y el tiempo lo puedes medir en metros perfectamente. No sé problema. Qué está hablando, pero bueno. Pues tendréis que saberlo porque es importantísimo todo esto. Esas cosas son importantes. Eso sí es muchas cosas. Antonio, creo que tienes que publicar esto y ganarte un premio Nobel. No, ni el premio no es constante. El relatividad general se trabaja así. Eso se trabaja así. Se trabaja así. Eso tiene 100 años. Eso tiene 100 años, tío. Eso, si estudias física, si estudias carrera, te lo tendrás. No, la constante de la luz no cambia. Obviamente, puedes tratarla como 1, pero siempre va a tener el mismo valor si lo mides en metros por segundo. No, entonces no hay valor. Espérate. Si hay valor, pero es como si yo definiera que una mesa cuando vale es un perro y yo digo que los perros son mesas. No, señor. A ver, igual que la Planck, cuando trabajas en cuerdas no hay constantes. Sí hay constantes. Cuando trabajas en cuerdas no existen las constantes. La constante de la velocidad de la luz, la constante de No. Con cuerdas no hay constantes. Y en parte de la física tampoco hay constantes. Algunas de esas constantes. Por ejemplo, la velocidad de la luz. El tiempo es una dimensión de la misma naturaleza que el espacio. De hecho, cuando pasas el no, es la misma naturaleza. Son distintos porque... Oye, ¿tú sabes de física? Sí, mira, el espacio es Antonio, el espacio es una dimensión vectorial y el tiempo no siempre es vectorial, por eso son distintas formas de dimensión. Claro que es vectorial el tiempo, más que el espacio. El tiempo son 3 dimensiones, 2 sentidos cada una y el tiempo tiene una. Cuando entras dentro de un horizonte de suceso, un agujero negro, la distancia hacia el centro radial, de esa distancia espacial, dentro se te convierte en temporal. El tiempo es una dimensión, como espacio son 3 dimensiones, el tiempo es una, pero el tiempo solo tiene un sentido para causalidad, mientras que cada una dimensión espacial tiene 2 sentidos para causalidad.
A ver, pero estamos hablando de la flecha del tiempo por la entropía, de que las cosas tienden al desorden. Cuando entras dentro de un agujero negro, imagínate dentro, para ir hacia afuera, tienes que superar la velocidad de la luz. ¿Vale? O sea, si pasa del horizonte... Solo puedes ir hacia adentro. No te puede llegar nada del centro, de delante tuyo, hacia ti. No te puedes mirar hacia atrás. Bueno, no puedes... claro, si cruza el horizonte de suceso... No, solo te pueden entrar cosas detrás para ti. Te toma un sentido. Y automáticamente las matemáticas se te convierten en una dimensión temporal cuando trabajas con ella. General. A ver, el problema es que un agujero negro no es un objeto muy bien entendido en física, porque... Suficiente como eso. Oye, de ese punto sí. Hay una cosa que se llama diagramas de Penrose, que con ellas sí. Y por cierto, en los diagramas de Penrose la luz vale 1. No es constante. No es una constante, no existe. En ese sentido, el tiempo, al ser una dimensión, lo puedes medir en las mismas unidades que el espacio. Con las mismas unidades. El tiempo que recorre la luz. No puede medir el tiempo en metros. No, se hace 100 años, tío. No me digas, no me corrijas. ¿Tú dices que sabes física? ¿Tú dices que sabes física, no? ¿Por qué me corriges? Espera, ¿cuántos metros en un segundo, entonces? Si lo puedes medir el tiempo en metros. Te lo estoy diciendo. El tiempo se puede medir en metros. De hecho, se hace. Un metro de tiempo. ¿Cuántos metros en un segundo? ¿Me dejas decir? Dame un número. Te pregunto un número. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. El tiempo que tarda la luz en recorrer un metro de espacio en el vacío es un metro de tiempo. Es decir, 1 dividido entre 2, 9, 9, 7, 9, 2, 5,4, 5, 8, esa fracción de segundo es un metro de tiempo. No, eso es un metro. Eso es un metro de tiempo. El tiempo que tarda la luz en recorrer. Es la distancia que recorrió la distancia. Si tú coges un segundo, y lo divides por 2, 199, 99, 792, 4, 5, 8, esa fracción de segundo es un metro de tiempo. Es un metro de tiempo. Tío, es una cosa que hacemos en general desde... Estás midiendo velocidad. ¿Sabes cuál es la ecuación de velocidad? Oye, tío, no me corrijas. ¿Por qué no? Me estás negando la física actual por tus cojones. No, te estoy diciendo que cuando tú mides cuánto recorre la luz en un metro, le estás midiendo la velocidad de la luz, que es la distancia y el tiempo. El tiempo que tarda la luz. Antonio. No, este tipo es esquizofrénico. Espera, Corrugado, espera. Un metro de tiempo. Antonio. Tiempo es un metro de tiempo. Y cuando utilizan un tiempo de metros de tiempo y metros de espacio, la luz vale 1. Y entonces la masa, tanto para masa como para energía, utiliza las mismas unidades. Ya no tiene sentido separarlas. Por eso en partículas, la masa como la energía... Antonio, mira, abre cualquier libro de física y te dice que la velocidad de la luz en el vacío... Oye, que los tengo. Antonio, te quiero hacer una pregunta, Antonio. ¿Puedo hacerte una pregunta, Antonio? Tu novio marroquino te va a spoilear Final Fantasy VII, loco. Yo os digo una cosa. Estáis especulando sobre física y no sabéis lo necesario, fundamental sobre los temas que estáis especulando sobre física. Estáis hablando sobre metafísica y os hace falta saber bastante más. Permíteme un momento para decir algo y para darle la palabra también a otros que quieren decir algo. Creo que Antonio tiene razón y tampoco podemos aquí hacernos los sabelotodos de que manejamos todas las disciplinas. Es que cometí un montón de errores, machos, todo el rato. De hecho, mientras estaban hablando lo busqué y sí sale ahí lo de la medida del tiempo en metros. Entonces, bueno. A eso se le llama comúnmente velocidad. Lo que le quería decir a Corrugado es que... La velocidad, la velocidad de los metros te vale 1 y entonces entre las velocidades te van de 0 a 1. La velocidad es simplemente la distancia dividida por el tiempo. La constante de la luz te vale 1 y al valer 1, una cosa multiplicada por 1 es la misma cosa y te desaparece como constante. No, la constante sería 1 como 1. Cuando la pones como 1, algo por 1, 3 por 1 es 3. Un momento. No por eso el 1 va a desaparecer. Por eso ya no es constante, ya no necesitas ninguna constante de la luz.
No hay ninguna. Ok, ya no existe la constante de la luz y toda la física. Porque siempre que las unidades, las velocidades te van de 0 a 1, la luz se desaparece como constante en la ecuación. Permítame decir algo de la constante de la luz, por favor, Antonio. Ok, vea. Corrugado, ¿usted considera que la luz es constante en el vacío? Mira, te voy a dar la respuesta simple. Es constante. Y la respuesta más complicada es que está el efecto Casimir, en el que teóricamente... No tiene nada que ver con eso. No, pero eso no tiene nada que ver con eso. No está mezclando cosas. Ok, pero déjame responder. Antonio, pero déle tiempo. Antonio, un momento, para poder hablar ahí. Ok, diga. La velocidad de la luz es una constante en el vacío que es más o menos 300.000 kilómetros por segundo. 290.000 kilómetros por segundo. Ok, sí, más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, existen algunos fenómenos, como el fenómeno de Casimir, en el que en teoría la velocidad no tiene que ver con la velocidad de la luz. O sea, sí tiene que ver, obviamente, porque... No, el efecto Casimir no tiene nada que ver con el efecto de la luz, la velocidad de la luz. ¿Cómo que no? ¿Podría? No, señor. ¿Cómo que no? Tiene que ver con la fluctuación del vacío exclusivamente. Ok, sí, pero tú te das cuenta que con la fluctuación del vacío tú puedes crear un vacío más vacío que el que hay en otro lugar, y con eso podría efectivamente quizás... No tiene nada que ver con la velocidad de la luz. No tiene nada que ver con la velocidad de la luz. Los fotones no ocupan lugar, no sienten el tiempo. No, pero si tiene que ver, de hecho, hay un fenómeno, te tengo que buscar el nombre, que no me acuerdo cómo se llama el fenómeno, pero hay un fenómeno en el que algunos físicos plantean que si tú pusieras la velocidad de la luz entre dos placas, en la velocidad de la luz no pones entre dos placas. El efecto Casimir no pone ninguna velocidad de la luz. Antonio, cálmate. Tú podrías hacer pasar un haz de luz a través de dos placas, crear el efecto Casimir y crear un vacío más grande que el vacío que lo rodea. No tiene nada que ver con lo que dices. El efecto Casimir es que el vacío fluctúa y aparecen partículas virtuales y desaparecen. Lo que haces es... el efecto Casimir se produce cuando tienes dos placas. ¡Se produce porque te digo! Oye, tío, aquí es lo que veo mucho tiempo. Antonio, el Casimir, el espacio fluctúa, se producen partículas virtuales. Lo que haces es poner dos placas muy juntas para que las partículas que tengan más de una longitud de onda no te quepan dentro de las placas. Antonio, un segundo, por favor, en serio, nada más, un segundo, por favor. Por favor, nada más para decir. Por favor, te desafían. Dos placas, madre mía, qué disparate. Ok, creo que usted tiene razón. Porque, a ver, Corrugado está ahí. Puede buscar cuál es el efecto Casimir. El efecto Casimir es la producción de menos fluctuaciones cuánticas entre dos placas metálicas. Claro que sí. Bueno, por no por la velocidad de la luz, tío, sino porque no estoy diciendo... Antonio, no estoy diciendo que el efecto Casimir sea por la velocidad de la luz, estoy diciendo que hay algunos físicos que plantean que puedes crear un vacío más grande que el habitual dentro de dos placas vía el efecto Casimir, y con eso puedes hacer que la luz se mueva más rápido en el vacío, porque tienes un vacío más vacío que lo que está afuera. No, es irrelevante, no te estoy dando la luz, no te estoy dando Antonio, sin que se empiece a mover gente, por favor, tengamos un poquito de orden, ¿no? Así orden en la sala. Ilan mutea a la gente, por favor. Voy a tener que abrir el Discord en la compu para silenciar, porque desde aquí no me agarra bien el teléfono. Pero, a ver, un segundo, yo nada más... Yo no puedo tener razón, yo quiero decirle a Corrugado... Ok, mira, aquí está. El efecto se llama el efecto Charn-Horns. Lo voy a poner en el grupo de discusión. Ok, perfecto. Ahora sí, Corrugado. Pero eso ya lo sé, es vacío, pero no lo que Antonio, alguien puede callar a este tipo. Antonio, se puede hablar con él. Antonio. No se puede hablar conmigo. Antonio, escúchame. Yo estoy de acuerdo contigo, entiendo lo que dices tú, porque claro, el espacio y el tiempo son una misma cosa. Ya lo leo. Ok, por lo menos lo que para ver. Lo que yo estaba diciendo es lo siguiente. Nada más para decir algo rapidísimo. Dios mío, no se puede hablar aquí. No, yo hablo con Antonio, pero parece que tiene 5 años, parece, porque yo entiendo lo que él dice, pero el tema es que grita. Al muchacho le falta retórica. El tipo está loco, tiene algún desorden mental, no lo sé.
No sé si estoy de acuerdo con lo que él dice, pero bueno, una Bueno, cosa no niega la otra. un poco más de respeto, encima está muteado, no puede No, no es responderse. respeto. El tipo realmente parece que tiene un desorden mental. La forma en que la que No, habla. para mí Pero me bueno, parece, vos lo querés poner nervioso, porque, ¿no? Puede ser No, que pero es que no lo me quieras dejaba terminar una poner frase. Así como nervioso. yo Sí, trataba de porque decir sabés algo. cómo Abogado, se como un pone especialista en la Antonio. materia. Sabés cómo se Parece que pone Antonio. Antonio... Si sabés cómo se Ah, pone, podés abordarlo de una manera donde cosas vayan por un Como un cauce perro. un poco más tranquilo. o Ok, podemos recetarle yo, pastillas. yo, ¿puedo dar la respuesta a lo que me preguntó Ilan? no, pero es que mi pregunta muy concreta. ¿La velocidad de la luz es constante en el vacío? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. Bueno, la respuesta es sí, pero hay una teoría, que es el efecto Harshord, que lo puse ahí, en el que se plantea que con el efecto Casimir puedes crear vacíos que son más vacíos que los vacíos que hay afuera, y en teoría si tú pasaras unas de luz entre dos placas que tienen menos vacío que el habitual, la velocidad de la luz podría ir ligeramente más rápido, pero eso no se ha probado experimentalmente. Ok, perfecto. No, es que lo que quiero es que sean intercambios cortos porque si no, a veces nos desviamos y nos vamos por otro lado. Un Nada intercambio más de será. 10 segundos. Ok, perfecto, sí, perfecto. Algo así. Ok, es falso que la velocidad de la luz sea constante en el vacío. ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía. Tengo entendido que la constante de la luz es siempre la misma. No, Medida correctamente. la velocidad de la luz en el vacío no es constante. Se asume que es constante. Por lo siguiente, cuando se intenta medir la velocidad de la luz en el vacío, lo que se hace es rebotarla y que regrese y se mide lo que tarda la luz en ir y regresar, pero por la ausencia o la incapacidad de nuestra mejor tecnología, no podemos saber si es constante o no. O sea, lo que se hace es sacar un promedio de la ida y la vuelta. Ahora, No, y lo dicen los físicos, le puedo poner un hay video más por si formas quiere. de medirla. La Espera, luz espera. no sabe cuándo Ok, se va ya, o cuándo vuelve. No se puede, no se No puede, sí, no se puede puede. saber, la luz no es consciente de cuándo se va o vuelve hacia ti. No tiene sentido. Y medimos la luz en un solo sentido desde hace tiempo. Por ejemplo, Bueno, con pulsares. ¿puedo responder O la puedes medir con un microondas. Deje que Corrugado diga, nada más termino. Lo que se puede sacar es un promedio, pero por ejemplo, podría ser el caso de que la luz hacia cierto lado vaya a velocidad inmediata y de regreso vuelva al 50% de velocidad. Y entonces nosotros percibiríamos que la luz es constante porque sacamos el mismo promedio. Ilan, la medimos en un sentido único desde hace tiempo. No es verdad. Esto es falaz. Hace tiempo que no es verdad. Y además, la luz no puede saber que cuando se acerca o se aleja de ti para acelerar o frenar para engañarte. No tiene sentido. Ni siquiera lógico. Ok, ¿puedo responder o no? Usamos estrellas de neutrones para medir la luz en un único sentido, utilizando las estrellas de neutrones como reloj. Como un único reloj. De ella hacia ti. Y no hay problema. Ya se mide hace mucho tiempo en un sentido. Y la puedes medir en un microondas. El problema con asumir que la velocidad de la luz. Ese tío, el señor S. Britasium, no dijo la verdad. Esto era a principios del siglo XX. Okay. ¡Ya cállate, cabrón! ¡Cállate! Por favor. ¿O no? Sí, corre, contesta, por favor. ¿Sabes lo que es la ley de Brandolini? Voy a dar 10 segundos que yo que no hablaba nadie, me imagino que yo también tengo derecho a hablar. ¿La ley de Brandolini? ¿Sabes lo que es la ley de Brandolini? ¿Puedes callarte un rato, Antonio, por favor, que hablar un rato? Antonio, por favor, anota lo que digan incorrecto y después en la otra vuelta cuando te toque es imposible. Si mira, Antonio, entonces, pero ya deja que cada una es imposible. Es imposible. Antonio, escucha, Antonio. Tú sabes de lo que hablas, escúchame. Yo estoy de acuerdo contigo, entiendo más o menos de lo que estás hablando y quiero saber de lo que estás hablando y estoy de acuerdo contigo. El problema, Antonio, son las formas. Aparte de que tendrá mucho y habla muy rápido, son las formas. Yo estoy de acuerdo, tú sabes. Tú no eres ningún ignorante, tú sabes. Oye, estoy de acuerdo contigo. Tú lo que me han tratado de mentiroso y me han intentado corregir 5 o 7 veces. Es imposible. Por eso me he puesto así. Yo no creo que sea mentiroso. Si tú le estás diciendo, si tú le estás contando una cosa. Mental, fuga de ideas, hablas muy rápido.
Si No tú sé le estás cómo aportando ponerlo. una cosa que es absolutamente cierta desde hace un siglo y el otro tipo te la está negando. Ay, Dios mío. Ok, te No, voy a no, responder Dios. ahora, Ilan. Ah, Sí, tienes razón. ya. Tienes razón. La forma en la que se mide la luz no es la ideal, tiene problemas, eso es cierto. Ahora, el problema en asumir que la velocidad de la luz no es una constante es que tenemos muchas ecuaciones, principalmente ecuaciones en relatividad, ecuaciones en electromagnetismo, que requieren que la luz tenga ese valor específico. Si la luz realmente pudiera variar su valor en el vacío, lo veríamos en que las ecuaciones que tenemos que utilizan esa constante nos darían resultados totalmente erróneos. O sea, por ejemplo, todo lo que sabemos de electromagnetismo sería falso, porque las ecuaciones de Maxwell utilizan C como una constante. La ecuación E igual a mc al cuadrado también sería falsa, no podríamos calcular la energía de algo porque C no sería una constante. ¿Entiendes? Por eso es que sabemos que la luz es una constante, pese a que no podamos medirla con la precisión más absoluta y exacta que queramos. Sí, entiendo. Yo diría que no se sabe, sino que se calcula y funciona. Pero, por ejemplo, funcionaría igual si no fuera constante, pero la ida y la vuelta fuera exactamente tardara lo mismo. Porque, o sea, es el mismo promedio, que lo que No, se no, está es que haciendo es no promedio. funcionaría, porque si no fuera constante, las ecuaciones de Maxwell no funcionarían, porque nos darían 2 resultados, 3 resultados, 4 resultados, y la verdad es que nos dan No, solo uno, donde la luz siempre es una constante. no. Yo creo que sí haría igual. De hecho, Einstein lo dice, creo que por ahí está la nota, voy a buscarla. Pero el mismo Einstein dice, vamos a asumir esto, pero en realidad pues es algo que no podemos saber. No, Entonces, no claro, es como que... Einstein lo dijo en su momento, pero literalmente, trata de calcular E igual mc al cuadrado con C con una constante variable. Te daría que la energía de un sistema o la energía de una partícula tendría valores totalmente dispares. Y la verdad es que no, siempre vemos que tiene la misma energía. Ok, podría consultarlo, pero entiendo que no se sabe. O sea, el tema es que no se sabe, pero funciona de la manera en que se hace. O sea, yo acepto que funciona. Evidentemente no. No Pero se no, o sabe, sea, no se sabe el valor exacto, pero se sabe que es uno, no hay como más de uno, es uno solo. yo diría que no, o sea, yo reitero que no se sabe, sino que es la forma más útil y correcta para las ecuaciones matemáticas porque por ejemplo, podría ser un set de operaciones, vamos a ver, pongamos este ejemplo, podría ser, y ahorita si quieres seguimos con la charla que teníamos, porque la verdad esta está como un poco, eh, más, o sea, es como más corta, como que no hay mucho que donde cortar, pero por ejemplo, podría ser un set de operaciones matemáticas que sí trabajen con parámetros variables y que igual funcione. Entonces, evidentemente, el problema sería para nuestra teoría actual que no se puede adaptar a una velocidad de la luz variable, no tanto que sea así o que no sea así. No sé si me voy a entender. No, porque como te dije, ahí volvemos al problema de, por ejemplo, digamos, no sé si conoces la ecuación del índice de refracción, que es n es igual a c dividido en b. N es el índice de refracción, c es la velocidad de la luz en el vacío y b es la velocidad de la luz en el medio que sea. Nosotros podemos calcular el índice de refracción, por ejemplo, de un vaso de agua, o por ejemplo, podemos calcularlo de cualquier otra cosa. Si c fuera una variable, yo podría calcular el índice de refracción de un objeto y me daría valores distintos, pero la verdad es que no, el índice de refracción siempre me da el mismo valor, porque obviamente la velocidad de la luz cambia en un medio, pero la c de la ecuación siempre se mantiene constante. Y por eso te digo, es que si la luz realmente pudiera variar su valor en el vacío, todas las ecuaciones que tenemos, muchas ecuaciones usan el parámetro c, nos darían más de un resultado, pero la verdad es que siempre nos dan un solo resultado. Bueno, yo para cerrar ahí, porque bueno, no puedo profundizar más acerca de la posibilidad, pero me extraña porque los físicos que han dicho que no se sabe que la velocidad de la luz es constante en el vacío, nunca han apelado a problemas en las ecuaciones. Entonces, yo me quedo con eso y voy a revisar a ver si verdad trae problemas o no. Ahora, volviendo al tema de la metafísica. Pues sí, y por eso yo entro y por eso a veces me molesto cuando entran y entran como de plancheta, como dicen aquí conmigo, porque, porque yo comparto muchas cosas, o sea, siento que soy abierto y flexible en los temas y por eso cuando entré sentí como un poco de hostilidad, pero creo que después ya nos entendimos mejor. En el tema de la metafísica, yo creo que no hay ningún problema en decir que algo es metafísica,
porque yo entiendo que uno se va a querer distanciar tal vez de ciertos sistemas metafísicos o forma de hacer metafísica, pero en general, por ejemplo, el problema de de la individualización de las entidades es un problema metafísico. Por ejemplo, la teoría del nihilismo mereológico, la teoría de que somos, por ejemplo, hay una teoría que dice que hay un sustrato y sobre ese sustrato se posan las propiedades y ese sustrato es el que le da la unidad sustancial, por decirlo así. Y es metafísica contemporánea, ¿verdad? Entonces, yo simplemente Ah, quisiera aclarar. ¿No? No, a ver si te entiendo. Como te digo, depende mucho de cómo definamos metafísica. Si tú defines metafísica, la forma en que lo hiciste, en el que era la ciencia de los primeros principios de la realidad última, de toda la realidad última, claro, o sea, prácticamente la ciencia sería una metafísica porque la ciencia, en parte, su proyecto es la realidad última. Pero yo trato de ver la metafísica en una forma un poco más acotada, en el sentido de que la metafísica no estudia todos los principios últimos, sino que estudia cosas, por ejemplo, la epistemología, la ontología, la moral principalmente, la religión, la Uy, teología, y le agregaría sí, quizás la lógica y la razón, que serían como áreas de la metafísica. sí, No yo. pondría la ciencia en la metafísica, pero bajo tu definición sí entraría en la metafísica. Porque la ciencia quedaría como subyugada a la epistemología, porque la ciencia es una forma de epistemología, y la epistemología quedaría a su vez subyugada a la metafísica. Yo lo que diría ahí es que la hizo demasiado amplia, o sea, ahí la metafísica sería como todo, ¿verdad? Y por ejemplo, para eso está la ética por un lado, la filosofía política por otro, filosofía de la mente por otro. Entonces la metafísica tiene por sí misma que tener un área de estudio que no sea ambigua, ¿verdad? Porque hay cosas tan dispares ahí por analizar por ejemplo, el tema de los universales es un tema metafísico, el tema del tiempo, teoría A, teoría B. Entonces es curioso porque a pesar de que teoría B y teoría A beben mucho de la física, eh, la, la, la física como tal no asume teoría A o teoría B, no la necesita. Parece que la teoría de Einstein, la de la La relatividad, teoría de Einstein es más la, hacia la teoría B, en el la sentido de teoría que B, es como el exacto, universo un bloque, pero exacto, también hay dudas con respecto a la simetría CPT, básicamente que hay exacto. algunas Ujú. partículas que puede que rompan la simetría CPT, entonces el tiempo no sería simétrico, y pareciera que el universo tiene una preferencia a que el tiempo se mueva en cierta dirección. Eso podría ir en contra de la teoría B. Claro, la teoría B y la teoría A son temas ultimadamente metafísicos, Ajá. beben mucho de la física. Yo diría que es un problema físico. Yo no estudio el tiempo desde la filosofía, yo lo estudio desde la ciencia, pero bajo tu definición de metafísica como la búsqueda de las respuestas últimas de todo, claro, sí, obviamente el tiempo sería metafísica. Sí, 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 no, no. No, por eso, o sea, yo creo que estaríamos de acuerdo en el caso de que usted acepte esa definición. Pero sí, me parece bien. Solo lo que sí estaba yo también defendiendo. Ah, bueno, ya, me acordé. También existen diferentes formas de ver la relación de la filosofía y la ciencia, o la metafísica y la ciencia natural. Por ejemplo, Carlos, por ejemplo, él no acepta que la ciencia informe la metafísica, pero esa es una postura, por ejemplo, clásica, de la metafísica clásica. Ya, por ejemplo, Descartes es uno que más bien considera que la ciencia es un instrumento también para seguir haciendo metafísica, que a mí me gusta más adherirme un poco a ese esquema, ¿verdad? Porque al fin y al cabo intentamos resolver problemas por medio de las dos. Y sí lo que diría es que la limitación es metodológica a veces, ¿verdad? Que la metafísica al estar como más Bueno, sí, libre. mira, ese es un problema que tengo generalmente con los tomistas, es como su rechazo tan acérrimo a que la física pueda informar sobre la metafísica. Y, por ejemplo, el otro día tuve una conversación con Carlos, he tenido muchas, y estábamos hablando precisamente de la ley de Newton, principalmente el hecho de la inercia. Y el tipo como que realmente no conceptualizaba que el movimiento uniforme pudiera ser relativo. Porque obviamente Tomás de Aquino y todos estos tipos decían, no concebían que el movimiento fuera relativo. Es decir, si tienes una pelota y tú la ves quieta, la pelota está quieta. Pero obviamente sabemos hoy en día en física moderna que algo puede parecer que está quieto, pero desde otro observador se puede estar moviendo. Esa es como una información
que los tomistas no tenían, que influye en la metafísica tomista, y de hecho algunos tipos como Phaser han intentado explicar cómo es que la inercia entra en el tomismo, pero obviamente personas como Carlos tienen como su rama de la metafísica y nunca van a aceptar que el movimiento es uniforme, como que se quedaron pegados en el 1200, ¿me entiendes? Sí, como Aristóteles, por ejemplo, que él pensaba que las cosas viajaban hacia el centro del universo prácticamente y por eso iban como en dirección hacia eso siempre y pues evidentemente, voy a poner un ejemplo sencillo de cómo es importante que la ciencia informe la metafísica. Por ejemplo, en el libro de la reproducción de los animales de Aristóteles, y esto lo mencioné yo en un video hace poco, Aristóteles agarra el concepto metafísico de naturaleza, o sea, lo que le es propio a cada entidad en cuanto a su desarrollo, por decirlo así, ¿verdad? Natural. Y resulta que él agarra, y como en ese tiempo, ¿verdad? No se sabía cuál era el origen de hombre y de mujer, de la embriología, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, para Aristóteles, lo que le era propio a los seres vivientes, al humano, en la reproducción, era que naciera un hombre. Eso era lo natural. Entonces, él dice, cuando hay una desviación de lo natural, dice Aristóteles en ese libro, nace una mujer. Entonces, prácticamente en ese libro, él da a entender que la mujer sería como monstruosidad, porque él le llama monstruosidad a aquello que se aleja del principio de... al Pues no, principio... o sea, claramente Aristóteles tenía ideas muy esquizofrénicas. Es cosa de leer el tratado que tiene sobre los meteoritos. Según él, el oro es como la mezcla entre lo seco y lo calórico, y el mercurio es como una mezcla entre medio, y la alquimia puede crear oro porque sigue los principios como de que las cosas están hechas de 4 cosas. Sí, no, obviamente Aristóteles tenía ideas muy Sí, estúpidas de y el cómo tema funciona el mundo. no era ni culpa de él, tal vez por el tiempo en el que vivía, pero el tema es que gracias a la embriología, por ejemplo, hoy sabemos que no es el caso de que un hombre sea lo natural y la mujer sea una desviación de lo natural, ¿verdad? Entonces es un ejemplo donde la ciencia informa a la metafísica para que entienda lo que es natural, por decirlo así, de una mejor Sí, manera. bueno, claro, sí, obviamente Aristóteles trabajaba con lo que tenía, no era mucho, pero era lo que tenía. O sea. Sí, pero, pero sí, yo por ejemplo tengo esa forma de verlo un poco diferente y pues sí, por eso intenté al inicio cuando estábamos conversando, que usted me decía que estaba dando una introducción larga, porque yo quiero marcar la cancha y distanciarme de las posturas a las que no me adscribo, ¿verdad? Para que no ser... Sí, es eh, que la verdad es que uno entra en Discord y uno sabe que va a escuchar cada cosa, o sea, es una jungla acá. Pero bueno, o sea, sí entiendo tu definición de metafísica. Bajo esa definición, la ciencia sería una rama de la epistemología y por ende sería metafísica. Pero obviamente lo que Carlos Estoy de quería acuerdo con Ilan. decir con lo que Carlos quería decir con metafísica es que hay objetos extranaturales como el alma, la forma, las potencias, todas esas cosas. Yo no creo en eso, yo no creo en las potencias, no creo en el alma, no creo en la teoría de las formas, o con los cuerpos platónicos. Bueno, obviamente no creo que Carlos crea los cuerpos platónicos, o quizás sí, pero no creo en esas cosas como de la metafísica, que son como extranaturales, no creo en eso. ya. Sí, usted se refiere sí, a la ontología, digamos, más dualista, por decirlo así. Si tú me dices, Mm, por ejemplo, que hay un árbol y ese árbol tiene como dentro de sí la potencialidad de volverse una mesa y cambiar su forma, pero no su materialidad, yo te diría que eso no es verdad. Yo no creo que el árbol tenga la potencialidad dentro de él. Yo te diría simplemente que el árbol puede, y probablemente como yo creo en la teoría B, te diría el árbol ya está destinado a ser una mesa. No es que tenga la potencialidad de ser una mesa. Claro, eso es todo un debate también porque, y eso hablaba yo con Carlos, porque yo soy bastante actualista, si se quiere. Entonces, yo diría que la potencia aristotélica tiene dos áreas. Por ejemplo, una que es la potencia como capacidad, que yo no tengo problema, pero también está la potencia como preformación. Entonces, por ejemplo, de cierta manera, para resolver el problema de Parménides, Aristóteles dice, el árbol, por ejemplo, la semilla
no llega a ser un árbol porque eso sería para él decir, el árbol no existió, o sea, pasó del no ser al ser, y eso sería imposible bajo la premisa de Parménides de que de la nada nada viene. Entonces lo que va a decir es que en la realidad coexiste la cualidad. Mi problema con la teoría de las formas de Aristóteles es que siento que al intentar resolver el problema de Parménides del no ser al ser, es decir, oye, aquí no tenemos nada y de repente tenemos algo, Aristóteles dice, no, aquí tenemos potencialidad. Ahora, mi problema con eso es que siento que un objeto tendría una infinidad de potenciales, porque el tiempo es teóricamente infinito en el futuro, entonces un objeto va a tener una infinidad de formas. Y el problema es que está diciéndome entonces que hay una cosa que tiene una propiedad infinita. Y el problema es cuando tienes un infinito actual, aunque sea una potencialidad, el hecho es que la cosa tiene esa potencialidad infinita, es que los infinitos no parecen ser matemáticamente muy coherentes en matemáticas clásicas, o sea, la matemática clásica que vemos en el universo. No estoy hablando de la teoría de los trenes infinitos, donde puede utilizar distintos infinitos, sino que el hecho de que haya algo que tenga propiedades infinitas ya me quiere decir que las matemáticas clásicas deberían poder lidiar con eso infinito, pero cuando empiezas a meter infinito en las cosas, empiezas a tener como algunas contradicciones, como cuánto es infinito menos infinito puede ser desde infinito a cero, ¿me entiendes? Por eso no me gusta la teoría de la forma y la potencialidad y la respuesta que dio Aristóteles a Parménides. Exacto, no, y de hecho a eso iba, a que, por ejemplo, yo apoyo la potencia en tanto como, si se quiere, como capacidad o poder causal en lo actual, ¿verdad? Pero no puedo, o sea, no me gusta la noción de potencia como preformación, como dice usted, porque, por ejemplo, en este momento yo estoy acá acostado en el sillón, digamos, y hay infinitos yo de todo lo que yo voy a hacer que se van, por decirlo así, materializando, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez a mí no me cuadra de la postura aristotélica, aunque entiendo que se hace para salvaguardar el problema Parménides, pero la ontología se infla tanto y a veces no sé si eso puede ser considerado del todo un presentismo o una teoría B, de cierta manera, porque parece como que convive el pasado, no, el presente y el futuro en un mismo, nada más que de forma como más fantasmal, digamos. Entonces no sé si al final es Para compatible. mí, la solución es derechamente rechazar toda la metafísica aristoteliana, atomista, todo esto. Yo adopto una teoría B del tiempo, nihilismo mereológico, básicamente teoría de que hay un solo campo cuántico y es la cosa que existe. Y como todos los episodios del tiempo son ontológicamente reales, cuando tú ves una mesa, primero no estás viendo una mesa, estás viendo la parte de un campo cuántico. Segundo, ya está escrito el destino de esta mesa, es como un objeto cuadridimensional, ¿me entiendes? Entonces ya no hay un problema de ¿Qué es un campo potencialidad ni cuántico de algo. para ti? ¿Qué es para ti un campo cuántico? Lo dejo, voy a cerrar, lo dejo para que discuta con ¿Qué es para ti un Antonio. campo cuántico? No quiero. No estoy liando, no estoy liando. ¿Qué es para ti un campo cuántico? Espera, ¿quién está hablando? No escucho. Yo. ¿Qué es para ti un campo cuántico? Porque has dicho que solo hay uno. Sí, como te digo, yo me suscribo a la teoría de los campos cuánticos que dice básicamente que si combina relatividad general con mecánica cuántica, tiene un modelo físico básicamente donde hay un estado donde todas las partículas salen a partir de un... Vale. ¿Cómo te lo podría describir? Sería... Espera, déjame intentar explicarte. Dime, Se puede entender de forma matemática. El problema es que, ¿cómo explicarlo de forma con palabras? Si quieres te lo digo yo, pero... No. Sería básicamente un modelo donde tú tienes un campo subyacente que al ser excitado produce las partículas subatómicas del modelo estándar. Y ese campo se puede explicar con la lagrangiana y la hamiltoniana que se usa en cualquier diagrama de Feynman, básicamente. Sí. Sabes que estás liando, ¿eh? Primero, no, porque el diagrama de Feynman sería simplemente las partículas excitadas que son parte del campo cuántico. Las interacciones, cómo se dibujan las interacciones para calcularlas entre partículas, en las fuerzas fundamentales. Utilizaría el diagrama de Feynman, que es la lagrangiana y la hamiltoniana de un sistema cuántico. El lagrangiano es igual al hamiltoniano, pero el hamiltoniano se conserva la energía a lo largo de las interacciones y el lagrangiano puede tener variaciones de energía entre las interacciones. Por eso va a depender de cómo lo va a Primero, la cuántica de campos no sale de unir relatividad general y cuántica.
sino relativamente especial y cuántica. Sí, no, por eso me refiero, no estaba refiriendo Dos, a que mezcla no la hay teoría un general. campo, sino muchos campos. Espera, Antonio, sí sé que hay muchos campos, hay un campo para cada partícula en el modelo estándar, eso estoy de acuerdo, pero No, también hay muchas teorías que fusionan todos los campos cuánticos a niveles suficientemente elevados de energía. Yo creo que ese podría ser el camino, es decir, que lo que nosotros percibimos como muchos campos cuánticos en realidad son simplemente el mismo campo cuántico que se ve distinto debido a que la temperatura del universo es más baja de lo que había en el Big Bang. Sí, pues como te decía antes, cuando cambias el nivel de energía, las constantes de acople te varían, porque eso, y dominadas constantes, más dominadas constantes te varían, y se te van unificando a una. ¿De acuerdo? Y se te unifican todas las fuerzas a una, interacciones a una. No es que los campos se te unan a uno, sino es otra cosa. No, a ver, no es que se unan, es que en niveles muy elevados de energía es la misma fuerza. Se ve la misma interacción. como uno, pero niveles bajos. Como una única interacción. Sí, pero por ejemplo, la interacción electrodébil, nosotros nos hemos dado cuenta que las dos fuerzas, la eléctrica y la nuclear débil, pueden actuar como un solo campo en energías muy elevadas. Sí, a dos. Si pones supersimetría, se te unifican también con la cromodinámica fuerte. ¿Vale? A unos 2 billones de Kelvin. Pero bueno, vamos a ver. No es que haya un único campo. Tendría que haber 26 fundamentales y 120 subsecuentes, porque también hace falta. Nuevamente, eso es solamente si nos suscribimos a que hay cada partícula subatómica y por cada partícula de antimateria tiene que haber un campo. Y lo que yo te digo es que eso es lo que sabemos hoy en día. Pero hay muchas teorías que unifican todos los campos. Sí, o lo unifican, pero no es que unifica un campo. Es otra cosa. Es lo que intentaba decirte antes. Es una unificación de los campos. Pero es otra cosa. Es decir, los campos, si que es el intento de unir relatividad general con la cuántica de forma renormalizable, los campos tendría que haber varias dimensiones extra, aparte de las espaciales, de tipo espacial, plegadas sobre sí mismas, compactificadas, en un tamaño reducido, en una estructura geométrica que se denomina variedad de Calabi-Yau. Sí. Cada estructura de estas, una estructura de estas representaría una solución a cuerdas 10 a la 500, y las simetrías internas serían las interacciones, y la forma de las mismas al tener energía, al tener energía de tensión, al haber relaciones, al tener el límite de C y eso de energía de tensión te daría cuerdas. Y la hoja de mundo de las cuerdas serían los campos. No necesariamente, porque por ejemplo tienen modelos como no necesariamente, tienen modelos como este modelo de Patti Salam, que de hecho predice la existencia de imanes monopólicos. Esa es una teoría que se le llama como la gran teoría de unificación, en el que puedes esencialmente unificar las cuatro energías fundamentales, asumiendo que la gravedad fuera una energía, y al mismo tiempo, al unificar estas cuatro, puedes también unificar lo que serían los quarks y los leptones. Y obviamente todos los antiquarks. La gravedad, cuando la cuantificas, es no renormalizable. Sí, está hemos conseguido hacer una cuantificación de la gravedad no renormalizable con 2 dimensiones espaciales y una temporal, con un truco. Sí, no, está bien. El problema es que obviamente no sabemos realmente si la gravedad es una fuerza o no. Es una interacción como... No es que la gravedad es una interacción, es otra interacción, eso no una interacción como las demás, sino que las demás, pero las demás son una interacción como la gravedad. No, porque ahí está el tema. Todas son iguales. Si realmente fuera una interacción, por ejemplo, como la electromagnética que tiene el fotón, o la eléctrica, o sea, la nuclear fuerte que tiene los gluones y todo esto, debería haber una partícula de la gravedad que no sabemos si existe, no sabemos si existe el gravitón. El gravitón de tipo tensorial. Claro, obviamente tendría que ser tensorial, no sería como los otros bosones. Sí, por sencilla razón, que si coges la relatividad general, que te explica la gravedad, y le añades una dimensión extra, compactificada sobre sí misma, cerrada sobre sí misma, compactificada es cuando ya las organizas, cerrada sobre sí mismo, tamaño diminuto, de forma que el momento hacia un lado o hacia el otro equivalga a la carga, te sale el electromagnetismo de Maxwell relativista. Es decir, todas son lo mismo. La gravedad lo que hace... sí, no, eso es cierto, pero el tema es que nuevamente y es lo que les diga, en relatividad general
la gravedad no se trata como una fuerza, se trata como una pseudo fuerza que surge a partir del plegamiento del espacio-tiempo. Estoy de acuerdo, yo creo en realidad es lo mismo. No es que sea Espera, yo creo que las otras ya no se denominan. Las interacciones fundamentales no se denominan fuerzas, se denominan interacciones. Sí, bueno, pero al final... Por lo mismo, porque tienes el mismo problema. Si tú ves un diagrama de Feynman, claramente lo que va a ver que son interacciones. Al final son bosones interactuando entre ellos. Pero los tratamos como fuerza porque siguen la fórmula de F igual masa por aceleración. Son básicamente objetos o carga que por pueden aceleración. Cambiar la aceleración de un objeto, pueden cambiar la inercia de un objeto. Por eso llamamos fuerza. Tienes un campo y a través del campo se intercambia energía. Por ejemplo, el campo magnético, a través del campo, intercambias energía. Pero lo mismo ocurre con la gravedad. Genera un campo contrayendo el espacio-tiempo y a través del campo intercambia energía. Claro, la partícula hasta que no tengamos una partícula, realmente no podemos decir... Pero intercambia energía a través del campo, igualmente. Sí, pero podría ser perfectamente, por ejemplo, como la fuerza de Coriolis, que es una fuerza en el sentido de que hay intercambio de energía, pero no hay ninguna partícula que interactúe, es una pseudo fuerza. ¿Sabes por qué sí es una fuerza ahí? Porque tiene que haberla, porque tiene que haber por la conservación del momento angular, es por la conservación del momento angular. Y por otra cosa, porque la gravedad se deduce generalizando la relatividad especial. Pero tiene un valor. Se deduce como una pseudo fuerza, no como una fuerza. Pero es que es lo mismo. Es lo mismo porque te metes... porque en física toda fuerza tiene una partícula, un bosón. Te lo estoy diciendo. ¿Me puedes explicar? Se deduce a partir de la gravedad especial. Pero la gravedad tiene una constante de acople. ¿Sí? Tienes que meter la mano. Hay otra cosa que no es eso que limite el intercambio. Hay otra cosa que está limitando el intercambio a un valor. Ahí. Cuando se intercambia energía a través del campo, hay alguna cosa ahí que está limitando el intercambio y hace que sea así y no de otra forma. Hay otra cosa más que no se tiene en cuenta. Y eso equivale a una partícula. Bueno, como te digo, yo creo que en algún momento vamos a encontrar esa partícula. Vamos a necesitar un acelerador de partículas demasiado grande para poder verlo. Pero, como te digo, yo creo que a donde está yendo la física es a la unificación de las 4 fuerzas fundamentales en un solo campo y eventualmente a los leptones y a los quarks y obviamente todas las antipartículas que le siguen en un solo campo. Y yo creo que hacia allá va la ciencia. Ahora, no te puedo demostrar que sea así. Obviamente, bajo el modelo estándar de partículas hay muchos campos cuánticos, hay demasiado, obviamente, uno para cada partícula. No es un solo campo, sino son grupos de simetría. Entonces, el grupo de simetría de la nuclear fuerte es SU3, la de la débil es SU2, el electromagnetismo es U1, que se intenta unificar, y la gravedad también tiene grupo, SO31. Sí, no, claro, son los... De hecho, creo que el componente que queda, o sea, la hipercarga débil sería U1, que sería una simetría abeliana. SU2. La simetría abeliana, que sería el grupo conmutativo. U1 es electromagnetismo. Sí, una dimensión, un sentido u otro sentido, una dimensión extra. Por eso la consigues con la relatividad general. Claro, en teoría tú podrías como derivar cuál sería la simetría o la supersimetría que debería tener el gravitón, pero, como te digo, esa es mi visión de para dónde va. Esa es mi visión de para dónde. Sí, esa es mi visión de para dónde va la ciencia. Hoy en día, hasta donde está la ciencia, tenemos la simetría que tú mencionaste, tenemos las partículas del modelo estándar y tenemos un modelo de campo con cada campo, cada partícula y cada partícula, bueno, de las 3 que conocemos, una fuerza fundamental. Pero eso, yo creo que hacia dónde vamos eso, un solo campo cuántico y el tiempo modelo B, por lo que en realidad sería... Ninguno de los dos, ni el A ni el B. Todo el universo sería una sola cosa. No, sí, pero ni el A ni el B, todo el universo sería, con las cuerdas, es una variedad de Calabi-Yau. Una única variedad de Calabi-Yau. No un campo. El campo emerge de la variedad de Calabi-Yau. Los campos emergen de la variedad de Calabi-Yau. Una variedad de Calabi-Yau. Una solución. Cada universo. No, y eso explica la cosa, y eso explica todo el supuesto ajuste fino. Porque con las cuerdas no tienes constantes, que emergen de la variedad de Calabi-Yau. Todas. Claro, no, a ver, eso ya es un poco más teórico. No hay tanta evidencia de
a ese nivel de fundamental de la física teórica, eso ya es más especulativo. Sí, pero hay cálculos que indican claramente que dentro de las soluciones sí hay pero menos 1000 billones de compatificaciones compatibles con nuestro universo. Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que lo más probable es que eventualmente encontremos que hay como multiversos. Cada multiverso tiene parámetros físicos distintos, pero al final todos son producidos por el mismo mecanismo. Sí, por esa estructura. Eso es una estructura que además se llega a ella por diversos caminos lógicos, matemáticos. Estoy de acuerdo. Yo creo que la cosa va para allá, pero bueno, eso ya es muy teórico. Yo creo que no voy a estar vivo para cuando... Eso es metafísica. Eso es metafísica. Porque ahora en lugar de razonar... Si tratas la metafísica como el tema, o la área... Y volvimos al tema. Fundamentales, de eso se trataba. Sería metafísica. Déjalo, que están hablando tranquilo. Yo siempre despego a la ciencia de la metafísica porque si bien considero que la ciencia es una rama de la epistemología, le doy un cierto... lo alejo un poco de la epistemología en el sentido de que no se parece a las epistemologías previas. Por eso no la pongo con la metafísica, pero obviamente podrías ponerlo si defines la metafísica como el estudio de las preguntas fundamentales, claramente. Preguntas que no tienen aún no tenemos solución comprobada, y mientras no lo comprobemos, el que permanece en la especulación a partir de lo que sabemos, buscando lo fundamental. Es metafísica. O sea, si quieres cuando ya podamos ponerlo a prueba, cuando podemos poner a prueba, como hacemos, y falsarlo, o refrendarlo, es cuando ya pasa a ser ciencia y deja de ser metafísica. O sea, como digo, puede definirlo de esa forma, si define metafísica la forma en la que hizo el Ilan. Vale. De todas maneras, te digo, te recuerdo que la constante C la puedes hacer desaparecer como constante. Desaparece. ¿Vale? El problema. La constante de Planck también, todas. Y te queda y la reduce. Si nos vamos a la idea de que efectivamente todas las constantes son simplemente la apariencia de una constante aún más fundamental, sí, pero se te reducen a unas cuantas. Lo que vemos a pocas. Sí, a pocas, pero lo que vemos hoy en día es que están separadas. La constante de Planck es una, la constante de la luz es otra. Pero cambiando el sistema de medida te desaparecen. Es que no son. Son porque utilizamos metros y segundos. Si no utilizas metros y segundos, porque hemos decidido nosotros utilizar metros y segundos de forma arbitraria, te desaparece. Tú podrías decir que la velocidad de la luz es 1 y tratarlo como 1 en todas las ecuaciones, pero ahí lo que simplemente estás haciendo es cambiar la constante, que es 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, lo cambiarías a 1 y ya está. O sea, no es constante. Una constante por otra. No es otra, porque al multiplicar por 1 es como si no estuviera. No es constante las fórmulas. Ya no es constante las fórmulas. No, porque las mismas fórmulas. Pero el hecho es que el 1 sigue ahí. No, pero no es constante. Las fórmulas ya no tienen constante y las fórmulas lo que te indican es que cuando se llega a 1, las velocidades van de 0 a 1, cuando se llega a 1, el 1 te da un tope. Pero te lo dan las fórmulas. Por sí mismas. No porque es una constante. No, porque... Ellas mismas te la dicen. Te lo dicen de 0 a 1. Cuando se llega a 1 no puedo pasar. A ver, Antonio. Cuando se llega a 1 no puedo pasar. Pero te dice por la matemática interna, por la matemática interna de las ecuaciones. No espera, Antonio. Si yo agarro, por ejemplo, yo agarro las 4 ecuaciones de Maxwell, o agarro la ecuación del índice de refracción, y pongo en C como 1, no me va a dar ningún valor con el que pueda trabajar. Tendría que cambiar todos mis parámetros. Pero si coges electrodinámica, reescribir la ecuación de una forma más complicada. Si utilizas, sí que la puedes obtener con la relativista que utiliza con la relatividad general o con electrodinámica cuántica. De todas maneras, se puede perfectamente, se trabaja con eso perfectamente en física teórica. Si yo agarro la ecuación E igual mc al cuadrado y C es 1 y digamos que la masa es 1. Voy a cerrar. La energía sería 1 por 1 elevado al cuadrado, la energía sería la energía sería el valor de la masa. Es decir, la medida... la medida es en gramos. La energía la medida es en mismo... Es decir, la masa y la energía la medirías en las mismas unidades, no en unidades diferentes. ¿Qué es lo que se hace en física de partículas? Precisamente por eso. Espera. Si yo agarro la E igual mc al cuadrado y digamos que yo tengo 1 gramo, entonces estoy diciendo, ¿cuál energía de 1 gramo? Sería E es igual a 1. 1 gramo de energía.
1 por 1 al cuadrado, que sería 1. ¿Un gramo de energía? ¿Un gramo de joule. energía? Sí, pero un gramo no tiene un joule de energía, tiene mucho. No es un joule. ¿Es un joule? No es un joule. Es un gramo de energía, que es un montón de joules. La energía no se mide en gramos, se mide en joules. No, ya lo sé, pero por eso, pues que es porque es una unidad de medida arbitraria. La puedes medir con las mismas unidades, tanto energía como masa. Es lo que hacemos en partículas. En física de partículas, si cambio la velocidad de la luz por 1, la energía de un gramo sería un joule. ¡No! Pero un gramo no, tiene señor. más de un joule. No, señor, porque cuando has cambiado la velocidad de la luz por 1, también has cambiado el valor del joule. ¿El joule? ¿A cuánto? ¿Cuánto sería el valor del joule si lo cambió? No, es que ya no son joules, es un gramo. Para calcular en joules tienes que volver a poner la C. No, pero la energía no se mide en gramos, se mide en joule. No, entonces cuando pones la C en 1, la energía tienes que medir en gramos. Porque, por la misma razón que en física de partículas, la masa y la energía... Pero los gramos son la masa, no son la energía. No, en física de partículas, la masa y la energía no se miden en unidades diferentes. Se miden todas en electronvoltios, tanto la masa como la energía. No, los electronvoltios son... ¡Sí! No, electronvoltios es la energía que se utiliza, la unidad de energía para medir en física de partículas. Se utiliza tanto para medir la masa como la energía. No se utilizan dos unidades diferentes, se utiliza la misma. No hay diferencia entre masa y energía. Masa es un tipo de energía que está en una situación especial. Espera. No, porque partamos por un lado. El electronvoltio es la variación de energía de un electrón, no de cualquier masa. Partamos por eso. Punto 1. Pero es unidad de energía. ¿Y se utiliza esa unidad de energía tanto para medir masa? No, pero es una energía... Es una unidad de energía específicamente para un electrón que se mueve desde un punto de potencia a potencial. De hecho, eso te dice voltio. Los voltios son la variación de potenciales. Sí, pero eso te da un sistema de medida de energías. Sí, pero yo no estoy tratando de medir la energía que tiene un electrón en un gramo. No, pero no se trata de un electrón. Se utiliza esa unidad de medida. Tú utilizas esa unidad de medida para medir todas las energías. Para medir cuando estás hablando de unidad de medida. Cuando estás hablando de diferenciales de potencial, usa el electronvoltio. Busca el modelo de partículas ahora mismo en Wikipedia y mírate las propiedades de masa de todas las partículas. Y verás que todas valen electronvoltios. Cuando te mide la masa de Higgs, te mide la masa de Higgs, te da, ¿cuánto te da? 125 electronvoltios. 125 a ver, espera. Tú me estás diciendo que si yo mido la hamiltoniana en un sistema cuántico, ¿lo voy a medir en electronvoltios? ¿Tú sabes hacer una hamiltoniana? Estoy dudando de si tú sabes hacer una. ¿Tú sabes hacer una? Sí, tú sabes hacer una. Porque no se mide en electronvoltios. Ya, pero cuando tú coges el sistema estándar de partículas, te lo miras y verás que todas las masas te van en electronvoltios y todas las energías. Muéstrame una hamiltoniana cuántica que mida la energía en electronvoltios. La mides que en joules, o lo que te dé la gana. Pero... No en joules, realmente, no en electronvoltios. Claro, porque es poco práctico, pero tú mira el modelo estándar de partículas y verás que las masas te van en electronvoltios. ¿En qué partícula estaba hablando? A ver, mira, vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a una Wikipedia y busquemos, por ejemplo... Adiós, que me tengo que ir. Míratelo. El quark arriba, vamos a ver, el quark arriba, Wikipedia. A ver, vamos a ver, déjame abrir. Mira el Tau, que tiene más energía, y el Higgs. No, pero veamos el quark arriba. El quark arriba es una partícula que si bien, obviamente... Ya se fue. Ah, la puta madre. Desde hace rato estaba diciendo que iba a ir a cenar. Dice, voy a cenar. Y se fue a cenar. No sabía que eso estaba programado. No sé, un tipo muy especial, la verdad, pero... Hay que darle el punto de que ahora se portó bien, así, la otra vez ya andaba medio... En fin. Discord parece que no ha cambiado. Siguen los mismos esquizofrénicos de siempre. O sea, yo a él no lo conocía. Nunca hablando. Se puede esperar, la verdad. Lo que pasa con Antonio es que tiene problemas de comunicación, pero Antonio no es que no sepa. Es que Antonio es autista. ¿Eso por qué lo sé? Porque yo soy autista.
De hecho, yo tuve que practicar durante Inferencia. años la retórica, conversar con gente así de manera directa, no solamente quedarme en teoría, y también tuve que durante años leer mucho al respecto para poder comunicar bien después. Es bastante jodido y difícil. Eso, Hay por que ejemplo, pegarle nomás. esos arrebatos, por ejemplo, que tienes por eso mismo, por falta de control. Pero no es como que, así como de repente, bueno, no digo que tú sepas menos que él o viceversa, tampoco, no voy al punto. El punto es que